Estoy en Naruto y creo un clon todos los días 85-96. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 85. El clon número 4 bajó la cabeza y calculó por un momento, con un destello de confianza en sus ojos. Basándonos en la escala actual de las líneas de producción, una estimación conservadora es de 20.000 pequeños drones inteligentes al mes. Al oír esto, el clon N1 se mostró con satisfacción y su tono fue potente. Esa cantidad es suficiente. No tenemos por qué iniciar una guerra de gran escala. Si concentramos nuestras fuerzas y aprovechamos este mes de producción para lanzar una blitzkrieg rápida y decisiva, podremos aplastar la arrogancia del país del fuego. Hizo una pausa y añadió. Esto es mucho más rentable que librar una guerra larga y prolongada. Una vez que comienza una guerra a gran escala, las bajas civiles son un problema menor. Incluso si nuestras fábricas, ganadas con tanto esfuerzo, están ocultas bajo tierra, no resistirán los escurridizos ataques furtivos de esos ninjas. Si de verdad llega el combate, no les importará si son amigos o enemigos, y nuestras pérdidas tampoco serán pequeñas. Entonces estás decidido. Lilin tomó la decisión final. Aceleren la producción en masa a toda velocidad y, al mismo tiempo, realicen despliegues prebélicos. Tras un breve debate, el grupo finalmente finalizó el plan de distribución de las bases de producción. Las principales líneas de producción de drones se distribuirían por la Tierra de la Lluvia, la Tierra de los Demonios y el continente primitivo. De esta manera, incluso si una base era destruida, las otras dos podrían intervenir de inmediato y organizar rápidamente la nueva producción, garantizando así que no hubiera riesgo de ser destruidas de golpe. 89. Drones. Al otro lado, en la oficina de la villa de Konoha, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, sintió un destello de sonrisa cruzar sus ojos al escuchar la noticia de que el señor feudal del País del Fuego tenía la intención de aumentar el gasto militar. Ya había estado calculando en su corazón, preocupándose por la falta de oportunidades para fortalecer Konoha. Esta era simplemente una oportunidad entregada directamente a su puerta. Después de haber aprovechado los beneficios, sus manos inevitablemente tendrían que ensuciarse un poco con el botón. Sin embargo, cuando escuchó la demanda del señor feudal de que los hijos de los ninjas de alto rango sirvieran como rehenes y formaran una unidad de guardia, el corazón de Hiruzen Sarutobi se hundió de repente. Después de sopesarlo una y otra vez, solo pudo enviar dolorosamente lejos a su hijo menor. Después de todo, su hijo mayor todavía tenía que heredar el manto del Hokage y no podía ser conmovido de ninguna manera. Otros nobles de Konoha compartieron el mismo sentimiento, escogiendo a los niños más pequeños de sus familias y enviándolos a la mansión Daimyo como se les pidió. Lo que el señor feudal quería eran niños menores de 10 años. A esta edad, el carácter de un niño aún no está definido, lo que los convierte en los más fáciles de manipular y manipular. Si fueran mayores, ya tendrían sus propias ideas, y manipularlas sería difícil. Desde que los abundantes fondos militares comenzaron a fluir continuamente a Konoha, la aldea entró en un período de desarrollo rápido. Surgieron varias industrias, el progreso de la investigación de ninjutsu se aceleró repetidamente, e incluso los huérfanos de aquellos ninjas caídos se adaptaron adecuadamente en orfanatos recién construidos. La educación civil comenzó a promoverse gradualmente, y cada centímetro de la aldea de Konoha parecía estar corriendo hacia la prosperidad y el florecimiento. En un instante, pasaron 6 o 7 meses. La paciencia del señor feudal del País del Fuego se había agotado por completo. Señaló la nariz del ministro de Economía y rugió furioso. Inútil. Después de tanto tiempo, no has obtenido ningún resultado. El ministro de Economía bajó la cabeza, con el rostro lleno de agravio y la voz entre sollozos. No es que su subordinado sea incompetente, es que el oponente es demasiado astuto. Nuestros billetes falsos fueron claramente enviados, pero ni uno solo ha circulado en el mercado. Sus bancos utilizaron algún método desconocido para mantener a los aldeanos a flote. El señor feudal volvió a preguntar con dureza. ¿Y qué hay de eso de que enviemos gente a comprar provisiones? ¿Ya ni siquiera les importan la sal y las ollas de hierro? El ministro de Economía meneó la cabeza con amargura. Es como si lo hubieran hablado de antemano. No solo ya no compran nuestras cosas, sino que nuestras caravanas comerciales también han descubierto que han aparecido mejores productos de su lado. Ya sea en calidad o precio, nos han aplastado hasta el punto de no tener ninguna capacidad de contraataque.
El señor feudal del País del Fuego golpeó la mesa con furia, haciendo saltar la taza de té. Esto es verdaderamente indignante. ¿No es solo una pequeña tierra de demonios? Llamen al ministro de Asuntos Militares. Un momento después, el ministro de Asuntos Militares se acercó apresuradamente, con un dejo de cautela en su rostro. Señor feudal, ¿cuáles son sus órdenes? El señor feudal de la Tierra del Fuego lo miró fijamente, con un tono despiadado. Te pregunto, si enviamos directamente tropas para arrestar al administrador de la Tierra de los Demonios y obligarlo a abrir su mercado, ¿cuánta certeza tenemos? El ministro de Asuntos Militares respondió con plena confianza, casi sin pensar. 10 días son suficientes. Con nuestra fuerza militar, aplastar una tierra de demonios es tan fácil como dar un paso al costado. Bien. El señor feudal se dio una palmada repentina en el muslo, con un destello de crueldad en sus ojos. Recuerden, no necesitamos eliminar a la sacerdotisa. Ella aún tiene que reprimir a esos Moryo del norte y el oeste por nosotros. Pero ese administrador debe ser capturado por mí. Un simple administrador se atreve a acuñar moneda privada. Debemos darle una dura lección. Cuando la aldea de Konoha recibió la orden de movilizar tropas del señor feudal de la Tierra del Fuego, una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Hiruzen Sarutobi. Como era de esperar, en este mundo no hay beneficios gratuitos. Tras disfrutar de la riqueza de los fondos militares, los problemas han llamado a la puerta. Danzo se apresuró a entrar al oír la noticia, con el rostro tan sombrío que parecía empapar. No podemos enviar tropas. Konoha acaba de salir del atolladero de la Segunda Gran Guerra y aún no se ha recuperado. Apoyar con un pequeño número de tropas estaría bien, pero el señor feudal quiere que movilicemos a 3000 ninjas. Si perdemos nuestra fuerza principal, podrás asumir la responsabilidad. ¿Esta batalla será una victoria segura? ¿Dónde está la derrota? Preguntó Hiruzen Sarutobi con voz profunda, con un tono de innegable majestuosidad. En mi calidad de comandante en jefe de la AMBU, exijo la suspensión de la orden. Danzo se negó a ceder ni un ápice. Soy el Hokage. Hiruzen Sarutobi golpeó la mesa de repente, una luz intensa brotó de sus ojos. Danzo lo miró fijamente y, después de un largo rato, dejó escapar un resoplido frío y dijo: «Te arrepentirás de esto». Se dio la vuelta bruscamente y, con un fuerte golpe, la puerta se cerró de golpe, haciendo vibrar los marcos de las ventanas. Al final, Konoha logró reunir una fuerza conjunta de 2000 ninjas, que incluía niños de clanes prestigiosos como los Hyuga y los Uchiha, así como élites del clan Sarutobi. Incluso muchos genin que acababan de graduarse de la Academia Ninja se incorporaban a las filas. El ejército partió hacia la Tierra de los Demonios con gran ímpetu, buscando una rápida resolución para capturar de un solo golpe a ese administrador que no conocía las alturas de los cielos ni las profundidades de la Tierra. Cuando la fuerza entró en el camino obligatorio dentro de la Tierra de la Lluvia, inesperadamente no había un alma en el camino. Los ninjas que lideraban el equipo sintieron una oleada de alegría, pensando que esos civiles eran realmente sensatos, sabiendo que los soldados celestiales de Konoha estaban de paso y se escondían temprano, ahorrando muchos problemas. Pero cuando el ejército llegó a un valle estrecho, Uchiha Chengwan, que caminaba al frente, se detuvo de repente y su rostro cambió drásticamente. Algo anda mal. Miren hacia arriba, rápido. Antes de que su voz se apagara, todos los ninjas levantaron la vista con horror. Vieron densos puntos negros cubriendo el cielo sobre el valle. Antes de que pudieran reaccionar, bombas de racimo cayeron como lluvia. Vaya. Vaya. Violentas explosiones se escucharon una tras otra, y el valle se llenó instantáneamente de humo espeso y escombros volando. Más de la mitad del equipo estaba formado por genin que nunca había experimentado un campo de batalla real. Tomados por sorpresa, fueron inmediatamente lanzados al aire y se oyeron gritos de agonía incesantemente. Los chunin que tuvieron la suerte de estar ilesos gritaron apresuradamente para que todos se escondieran debajo de las rocas, pero este valle era un punto de emboscada elegido meticulosamente por los clones, y ya había sido completamente bloqueado por los escáneres infrarrojos del enjambre de drones. Antes de que el humo se hubiera disipado, los drones que volaban a baja altura eran como buitres que habían captado el olor de la sangre. Tan pronto como capturaban el movimiento de una figura debajo de una roca, inmediatamente lanzaban pequeñas bombas precisas. Durante un tiempo, el valle se llenó de lamentos de dolor y los ninjas de Konoha sufrieron grandes pérdidas. Varios jonin rugieron mientras desenvainaban sus espadas ninja y saltaban. En medio de la luz intermitente de las espadas, cortaron varios drones en pedazos.
Pero antes de que pudieran disfrutar de su momento de triunfo, más drones aparecieron como una marea, rodeándolos por completo, y una densa potencia de fuego cayó sobre ellos, obligándolos a defenderse en un estado lamentable. Al ver que el ejército de Konoha estaba a punto de ser completamente aniquilado en este valle, una luz carmesí repentinamente se estalló en los ojos de Uchiha Chengwan en su desesperación. Su Sharingan había evolucionado hasta convertirse en el Mangekyo Sharingan en el momento crítico de la vida o la muerte. Acompañado por un rugido que sacudió el valle, un enorme Susanoo se elevó del suelo como un gigante dorado, protegiendo a todos los ninjas de Konoha restantes detrás de él. Las bombas silbantes se estrellaron contra el cuerpo del Susanoo, solo provocando ondas, pero ya no pudieron dañar nada en el interior en lo más mínimo. 90. Captura. En un centro de mando subterráneo a 30 kilómetros del valle, el clon N304 observaba la pantalla que mostraba a Uchiha Chengwan despertando el Mangekyo. Se dio una palmada en el muslo con frustración y le gritó al N0305 a su lado. ¿Sabes siquiera jugar? ¿De verdad le dejaste usar su definitiva? Si le hubieras lanzado la bomba de racimo en la cabeza medio segundo antes, ni siquiera habría tenido la oportunidad de despertar. El número 305 encogió el cuello y tocó el panel de control rápidamente, disculpándose repetidamente. Lo siento, lo siento. La próxima vez seguro. La próxima vez acertaré. Bueno, deja de regañarlo, intervino el clon N.360 para suavizar las cosas. Era la primera vez que operaba las bombas. Nuestra emboscada fue perfecta. ¿Quién hubiera imaginado que este chico Uchiha tendría un ataque de sangre en una situación tan desesperada? Los otros clones intervinieron. Exactamente. ¿Quién lo hubiera imaginado? Cualquiera habría sido pillado por sorpresa. Mientras hablaban, un destello de fuego cruzó la pantalla. El clon N560 aplaudió de repente y gritó con entusiasmo. Mírenme. Acabo de destruir a otro Jonin. No los acabes. No los acabes. El clon número 570 lo detuvo apresuradamente, señalando los marcadores de Konoha Ninja en la pantalla. Manténganlos con vida. El clon número 3 ya ordenó que construyéramos una base bioquímica. Las muestras de sangre de esta gente son útiles, y la inteligencia de sus cerebros vale más que el oro. Es raro atraparlos a todos de una vez. Debemos dejar algunos perros vivos. El N304 estaba a punto de responder cuando sus pupilas se contrajeron de repente. Señaló a Uchiha Chengwan, que se levantaba lentamente en la pantalla, y gritó. Rayos. ¿Está a punto de usar una definitiva? Espera, ¿por qué parece que nos mira? Rápido. N0305, ayúdame. Ya le estoy lanzando bombas. La voz del número 305 crepitaba con estática urgente. Todos los hermanos cercanos, vengan a ayudar. Láncenle todo a su Susanoo. Con cientos de bombas lloviendo, no creo que pueda resistir. N560. Traigan sus bombas de fósforo. Rugió la orden el N0304. Aunque no podamos quemarlo, la combustión del fósforo consumirá el oxígeno circundante. Quiero ver cómo aguanta su Susanoo sin oxígeno. Rayos. ¡Qué mal! Ese Uchiha está a punto de escapar. El clon número 304 miraba fijamente al Susanoo que alzaba el vuelo en la pantalla, pateando con ansiedad. Lo estoy bloqueando. Preparó defensas por delante. Resonó otra voz urgente. No creo que pueda salir volando de aquí. 560. Avanzad los enjambres de drones y sellad su ruta de escape. Antes de que las palabras terminaran, un corro de jadeos llenó la sala de mando. Madre mía. Su Susanoo ha llegado a la tercera etapa. Le crecieron ahí. Cielos. Esto es completamente anticientífico. La voz del clon N304 temblaba. Al mirar al gigante acorazado y alado en la pantalla, sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. Rápido. Todas las formaciones de drones siguen. Siguiendo el plan, emboscúenlo en el cañón. No podemos dejarlo escapar. El clon N305 golpeaba frenéticamente el panel de control, con las venas hinchadas en el frente. La sala de mando subterránea, a 30 kilómetros de distancia, era un caos total. Más de 200 clones cumplían con sus tareas, sus dedos revoloteando sobre las pantallas de luz mientras una orden tras otra llegaba al campo de batalla. Había 4 bases de mando de este tipo en total, cada una coordinando sus operaciones sincronizadamente. Esta operación de cerco se desarrollaba como un intenso juego de estrategia en tiempo real de alto riesgo.
Con el apoyo de los cálculos de alta velocidad del chip central y el control humano en nodos clave, estos clones eran veteranos de la guerra simulada. Sin embargo, al enfrentarse a un estallido de linaje extraordinario como el de los Uchiha, no pudo evitar sentirse un poco nervioso. En el valle, Susanoo de Uchiha Chengwan, que llevaba a los ninjas de Konoha restantes, abrió a la fuerza una brecha. Los ninjas supervivientes no se atrevieron a quedarse ni un instante. Utilizaron técnicas de liberación tierra y liberación agua, dispersándose al amparo del denso humo y el terreno. Al final, más de 300 personas lograron escapar. Pero el objetivo de los clones desde el principio hasta el final solo había sido una persona: Uchiha Chengwan. Cuando el último drone vendió el cielo y rodeó al maltrecho Susanoo, el chakra de Uchiha Chengwan hacía tiempo que se había agotado. Mirando los puntos negros que pululaban por todas partes, bajó lentamente la katana y dejó escapar un largo suspiro. Es el destino, blandió su espada con violencia, con la intención de resistir por última vez contra el enjambre de drones, pero flaqueó. Su visión se oscureció de repente, la espada que sostenía cayó al suelo con estrépito y se desplomó, perdiendo por completo el conocimiento. Por otro lado, los más de 300 ninjas de Konoha que habían escapado estaban con la moral por los suelos. Abatidos, solo querían regresar rápidamente a Konoha para informar. En ese momento, Nara Shikamin y su escuadrón de 20 hombres se detuvieron de repente. Gritó en voz baja: «Esperen. No podemos irnos así». Un ninja del clan Aburame frunció el ceño y respondió: «¿Contraataque? Tenemos muchas bajas y la moral está por los suelos. Atacar ahora solo busca la muerte. ¿Ha considerado que estos drones deben necesitar suministros de energía?». Una luz intensa brilló en los ojos de Shikamin mientras analizaba rápidamente. Tras una persecución infructuosa, definitivamente regresarán a su base para recargar energías. Si seguimos el rastro de los drones, podremos destruir su nido directamente. Les arrebató las etiquetas explosivas y la arcilla explosiva a los ninjas que lo rodeaban y las sujetó con fuerza. «Denme todo su equipo. Los 20 iremos a probarlo. Si logramos derribar su cuartel general y apoderarnos de la tecnología de los drones, esta pérdida habrá merecido la pena». Las 20 personas se miraron, con la desesperación encendida en sus ojos. Inmediatamente tomó la decisión: «Hazlo». Efectivamente, después de confirmar que habían perdido sus objetivos de persecución, los drones que volaban en círculos sobre el valle, a excepción de unos pocos que quedaron para patrullar, volaron todos hacia un valle oculto a 6 kilómetros de distancia. Se podían ver figuras moviéndose débilmente en las afueras del valle. Parecía ser un punto de suministro temporal para los drones. Al ver esto, Shikaku no dudó en formar sellos manuales y susurró: «Jutsu de atadura de sombras». Los hilos de chakra invisibles se enrollaron instantáneamente hacia la figura, pero al segundo siguiente, con un estallido amortiguado, la figura se convirtió en una nube de humo blanco. Era solo un simple jutsu de sustitución. Mucho antes de que el escuadrón de Shikaku los siguiera, el clon encargado de custodiar el punto de suministro ya había capturado sus huellas a través de un detector infrarrojo. Había esperado durante mucho tiempo que estos esquivos ninjas aprovecharan la oportunidad para contraatacar. ¿Cómo podría dejar atrás a un blanco fácil? Escondidos en las sombras, 560 y 0521 se miraron y sin dudarlo presionaron el botón de detonación de la bomba C4 enterrada bajo tierra. Auge, la violenta explosión hizo temblar el valle. Entre rocas y escombros que salían volando, Nara Shikamin y los ninjas del clan Aburame no tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser lanzados por la onda expansiva. Se estrellaron con fuerza contra el suelo, perdiendo por completo el conocimiento. 91. Victoria. Somos ricos. Somos ricos. El clon N521 se frotó las manos. Sus ojos brillaban con una luz increíble y su voz rebosaba una emoción incontrolable. Capturamos a los miembros de los clanes Nara y Aburame. Con más de la mitad de las muestras de linaje recolectadas esta vez, nuestra base bioquímica despegará. No te adelantes. Veamos cómo organizan las cosas los de arriba. El clon a su lado les echó un jarro de agua fría, aunque tampoco pudo ocultar una sonrisa. Pero este botón sí que es una ganancia enorme. Cualquiera estaría encantado. Pronto, los ninjas de Konoha capturados fueron escoltados a la sala de interrogatorio subterránea. Las paredes aquí estaban hechas completamente de aleación gruesa, herméticas, con clones girándose para hacer guardia las 24 horas del día. Los insectos venenosos del clan Aburame los ninjas fueron completamente eliminados, y el chakra de todos quedó bloqueado con grilletes de sellado especiales.
Sin importar cuán grandes fueran sus habilidades, solo podrían rendirse. En la sala de mando, fuera de la sala de interrogatorio, los clones estaban reunidos alrededor de la pantalla, discutiendo incesantemente. La mirada del clon N1 recorrió la lista de cautivos y habló con voz profunda. ¿Cómo debemos manejar a esta gente? ¿Deberíamos tratarlos directamente como material experimental o simplemente matarlos para evitar futuros problemas? El clon número 3 se inclinó de inmediato, con la mirada fija en los datos de Uchiha Chengwan en la pantalla, y su tono era urgente. Dámelos para investigar. El linaje Uchiha es demasiado importante para mí. Si logramos investigar a fondo los secretos de este linaje, todos podríamos activar Susanoo. ¿No sería como pilotar un Gundam y caminar con la cabeza erguida por el mundo ninja? Deja de decir tonterías, dijo el clon N6 con una mueca. Usar esa cosa demasiado te deja ciego. ¿Quieres que todos nos quedemos ciegos? ¿Qué hay que temer de la ceguera? Replicó el clon N3 con seguridad. Una vez que desarrollamos el Mangekyo Sharingan eterno paso a paso, ¿no se resolverá ese problema? Para entonces, será una habilidad extraordinaria, suficiente para subvertir todo el sistema de poder del mundo ninja. Creo que vale la pena intentarlo, pensando pensativo el clon N.Grados 4, con tono seguro. Después de todo, nuestra debilidad actual es que nuestro poder de combate individual es demasiado bajo. El poder explosivo de los ninjas individuales es, sin duda, algo que los drones no pueden reemplazar por completo. Número 3, adelante, hazlo. Saca sangre, corta cortes, haz lo que quieras. Solo recuerda una cosa. No los compañeros. Un sujeto de experimentación vivo vale 100 veces más que uno muerto. El clon número 3 hizo un gesto de aprobación, frotándose las manos con entusiasmo. No te preocupes. Me aseguraré de que sigan respirando. Esto no está bien, ¿verdad? El clon N1 frunció el ceño, con un tono de preocupación. Si nos metemos así con la élite de Konoha, ¿no tememos provocar una guerra mayor? Si el país del fuego concentra todas sus fuerzas en un ataque, ¿podremos contenerlos? Al oír esto, el clon N4 se burló, con una luz fría en los ojos. ¿Crees que aún puedan contraatacar después de esta emboscada? Tras esta batalla, Konoha ha perdido casi toda su fuerza y no podrá recuperarse en poco tiempo. Sin mencionar que el señor feudal del país del fuego y Hiruzen Sarutobi ya están enfrentados. Incluso podrían culparse mutuamente por esta derrota, lo que provocaría un conflicto interno como el del país del viento. La discusión en la sala de mando se fue apagando poco a poco. Todos los ojos se posaron en los ninjas capturados en la pantalla, con una mirada ambicionada y calculada por el futuro. En la oficina de locaje de la Villa Konoha, las pupilas de Hiruzen Sarutobi se contrajeron repentinamente después de escuchar las noticias traídas por los desertores del frente, y la presión a su alrededor cayó instantáneamente a un nivel aterrador. Pero solo perdió la compostura por un instante antes de dominar rápidamente todas sus emociones. Su rostro se calmó como si nada hubiera pasado, y dijo con voz profunda al mensajero que estaba a su lado. Transmite la orden. Di que en esta expedición, nuestro Konoha causó graves daños a las fuerzas principales de la Tierra de los Demonios y logró una gran victoria. De ahora en adelante, anuncia esta victoria por toda la aldea. Asegúrese de que todas las casas lo sepan. Los asesores de la oficina se miraron y bajaron la cabeza en silencioso acuerdo. La verdad de esta aplastante derrota nunca debe hacerse pública. Después de todo, el mundo ninja es esencialmente una fábrica gigante para crear leyendas, y el prestigio de Konoha no puede permitirse ni el más mínimo daño. Al otro lado, dentro de la mansión Daimyos de la Tierra del Fuego, un rugido furioso casi voló el techo. Inútiles. Todos son inútiles. El señor feudal señaló la nariz del ministro de Asuntos Militares y maldijo en voz alta, con el pecho agitado. Le dimos a Konoha tantos fondos militares y provisiones, enviamos a 2000 ninjas de élite, y ni siquiera pudimos derrotar a la pequeña tierra de los demonios. La ventaja estaba claramente de nuestro lado, así que ¿cómo se convirtió todo en este desastre? El ministro de Asuntos Militares estaba cubierto de sudor frío, agachando la cabeza y sin atreverse a levantar la vista. Solo pudo armarse de valor para explicar. Por favor, calme su ira, mi señor. No se puede culpar solo a Konoha, el oponente usó un tipo de dron inteligente en miniatura nunca antes visto. La abrumadora cantidad de bombas era imposible de defender. Los ninjas de Konoha fueron tomados por sorpresa, por eso sufrieron tantas bajas. El señor feudal de la Tierra del Fuego acarició el anillo de jade en su pulgar, reflexionando un buen rato.
De repente, una luz intensa brilló en sus ojos. Estos drones son, al fin y al cabo, un tipo de técnica de títere. Cueste lo que cueste, debemos conectar con la tierra de los demonios y comerciar con esta tecnología. Esta es una gran oportunidad para expandir nuestra fuerza. Al pensar en esos trozos de hierro que podían volar, lanzar bombas y apuntar con precisión a los enemigos, la respiración del señor feudal se aceleró. Hacía tiempo que estaba insatisfecho con la arrogancia de los ninjas. Si lograba dominar este poder, equilibrar Konoha o incluso controlar todo el mundo ninja ya no sería una fantasía. Sin embargo, esta emoción no dura mucho. Se calmó rápidamente y se volvió hacia el ministro de Economía, con un tono de notaba cálculo. Usando la derrota de Konoha como excusa, ¿podemos reducir el apoyo militar que les brindamos? Al oír esto, el rostro del ministro de Economía cambió excesivamente y se apresuró a hacer una reverencia para aconsejar. Mi señor, no debe. Es cierto que Konoha fracasó en esta batalla, pero la elección del país del viento está ante nosotros. Cuando el daimyo del país del viento redujo la financiación de Sunagakure, provocó disturbios internos y casi se acarreó el desastre. Si reducimos precipitadamente la ayuda a Konoha ahora, y Hiruzen Sarutobi no puede controlar la situación, podríamos repetir el mismo error. El señor feudal del país del fuego se acercó pensativo al oír esto, y finalmente apretó los dientes y tomó una decisión. Bien. Los fondos militares se asignarán a Konoha como siempre, ni un céntimo menos. Pero vigílalos de cerca en privado. Cueste lo que cueste, consigue la tecnología de los drones. Mientras tanto, en el centro de comando subterráneo de la Tierra de los Demonios, Lilin levantó una ceja después de escuchar el informe del clon, algo sorprendido. No esperaba que la Tierra del Fuego no cayera en un caos interno esta vez. Están más compuestos de lo que esperaba. Sus dedos golpeaban suavemente la mesa, con un destello de solemnidad en sus ojos. Haber mantenido la posición de hegemón del continente durante tantos años hace honor a su reputación. Parece que este juego requerirá una guerra más prolongada. 92. Invasión. Hablando de eso, dijo de repente el clon no. 1. Su mirada recorriendo a todos, ¿realmente vamos a aceptar intercambiar tecnología de drones con la Tierra del Fuego? ¿Intercambio? ¿Es necesario? Preguntó el clon N4 con desdén, tocando con la punta del dedo los datos de fuerza militar en el espacio virtual. Con nuestra fuerza militar actual, ¿qué tiene el país del fuego que sea absolutamente necesario para nosotros? Es cierto, acercando el clon número 5, y luego añadió, como si de repente recordara algo. Sin embargo, sí que reconocieron algunos proyectiles de drones dañados de aquella emboscada. ¿No temes que usen esos restos para averiguar algo? ¿Estudiarlos? El clon número 7 soltó una risa fría, como si hubiera oído un chiste. Aunque les lanzamos las carcasas completas, sin los chips del núcleo ni los algoritmos inteligentes, les llevaría al menos otros 10 años descubrirlo. ¿Crees que les daremos esa oportunidad? El ambiente en la sala de mando se había relajado un poco cuando el clon N1 golpeó la mesa de repente, con una ardiente intención de batalla en sus ojos. Esta es una oportunidad única. La vitalidad de Konoha se ha visto gravemente dañada por esta batalla, y el país del fuego está sumido en el caos. ¿Deberíamos aprovechar esta oportunidad para apoderarnos del país del fuego de un plumazo? No hace falta. El clon número 2 negó con la cabeza, con tono firme. Con esta gran victoria, ya hemos tomado 13 grandes ciudades y 276 pequeñas aldeas en la frontera del país del fuego, lo cual es suficiente para expandir nuestro territorio. Si presionamos demasiado al país del fuego y se desesperan, podrían aliarse con la aldea de la nube oculta. Luchar en dos frentes no nos beneficiaría. El clon número 7 seguía un poco inquieto y frunció el ceño mientras insistía. ¿Entonces no tememos que se recuperen y se vuelvan para atacarnos? Sería problemático si nos atacan por ambos lados. Al oír esto, el rostro del clon número 4 mostró una sonrisa confiada y habló lentamente. ¿Has hecho los cálculos? Ahora podemos producir de 7 a 8 millones de clones al año, y eso supone un crecimiento exponencial. ¿Quién cree que tendrá mayor ventaja cuanto más se prolongue esta guerra de desgaste? Mientras todos guardaban silencio, el clon N3 habló de repente, con un tono inquisitivo. A propósito, ¿no deberíamos considerar la existencia del sabio de los 6 caminos? Si esa figura ancestral interviene, nuestro plan podría verse afectado. ¿Se atreve a mostrarse? Preguntó el clon N4 con desdén en la mirada. ¿Por qué no lo piensas?
Si llega el caso, ¿deberían las naciones del mundo ninja preocuparse por nosotros, una nueva potencia que controla drones, o deberían desconfiar de ese sabio con poder destructor? El clon número 7 frunció el ceño, perplejo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso ambos no son una amenaza para nosotros? Claro que es diferente. Enfatizó el clon N4 con voz potente y resonante. No lo olviden, el terror de Senju Ashirama que arrasa el mundo ninja aún está grabado en la sangre de las principales naciones. Una vez que aparezca el sabio de los 6 caminos, será una existencia mucho más poderosa que Ashirama, con poder suficiente para derrocar todo el orden del mundo ninja. En ese momento, todas las fuerzas unirán fuerzas para suprimir primero esta mayor amenaza. ¿Cómo podría atacar Elnos? Tan pronto como se dijeron estas palabras, los otros clones asintieron uno tras otro, y las dudas en sus rostros desaparecieron por completo. En ese momento, el clon N2, que había permanecido en silencio, de repente dejó escapar una mueca de desprecio, con un tono burlón. Hablando de eso, también hay algo gracioso. Recientemente, bastantes aldeanos del país de los demonios y del país de la lluvia estuvieron dispuestos a gastar 250 monedas de cobre para renunciar a nuestra ciudadanía, llevándose consigo sus fortunas familiares e insistiendo en ir a Konoha a comprar la residencia en el país del fuego. Es simplemente divertidísimo. El clon número 6 se quedó atónito por un momento y no pudo evitar preguntar. Si desertan con una gran cantidad de propiedades, ¿no debería ser nuestra pérdida? ¿Cómo puedes seguir riendo? El clon número 2 rió aún más triunfante, con un destello de astucia en sus ojos. Mira el camino desde nuestra frontera hasta la Tierra del Fuego, ¿cuándo ha sido pacífico? Sus escasas fortunas familiares fueron saqueadas silenciosamente hace mucho tiempo por nuestra gente. ¿Y todavía creen que están comprando la ciudadanía de la Tierra del Fuego? Sigue soñando. Hizo una pausa y luego añadió. Pero no los llevamos a la ruina total. Les dejamos 200 taeles de plata. Que carguen con ese dinero y se convertirán en vagabundos en la Tierra del Fuego. Solo agregará problemas a la seguridad pública de la Tierra del Fuego, lo cual puede considerarse su contribución a su nuevo país. De repente, una explosión de risas estalló en la sala de mando, y la atmósfera pesada en los rostros de todos se disipó en gran medida por esta repentina diversión. Al otro lado, Watanabe Ichiro estaba acurrucado en una esquina de la capital del país del fuego, su túnica de brocado, una vez glamorosa, ya estaba cubierta de polvo, lo que lo hacía indistinguible de los mendigos de la calle. Originalmente era un noble caído del país de la lluvia. Habiendo sufrido bastante a causa de la facción clon en su tierra natal, hacía tiempo que estaba decidido a escapar. Antes de partir, dividió la riqueza que había acumulado a lo largo de los años en 3 partes. Una parte fue depositada en un banco, una parte fue transportada en una caravana y otra parte fue ocultada en un compartimento secreto cerca de su cuerpo, jugando a la perfección la estrategia de una liebre astuta tiene 3 madrigueras. Incluso cuando se arrodilló y pidió clemencia a los bandidos en los caminos fronterizos de las montañas, no se sintió demasiado miserable, solo pensó que una vez que llegara a la Tierra del Fuego, podría vivir una vida gastando dinero como agua. Después de todo, era la nación más poderosa del mundo ninja, lo que era mejor que soportar las miradas de otros en la Tierra de la Lluvia. Cuando pisó por primera vez la capital del país del fuego, Watanabe Ichiro realmente tuvo unos días felices. Le servían vinos finos y exquisitos como si fueran agua corriente, y le atendían doncellas encantadoras. Él pensaba que esta era la vida de riqueza con la que había soñado. Pero no pasó mucho tiempo hasta que se dio cuenta de que algo andaba mal. Tuvo que pagar un alto impuesto de entrada para entrar a la ciudad, un fuerte impuesto de vivienda para alquilar una casa, e incluso ir a una casa de té a escuchar una canción le costaría una capa de piel. La capital de la Tierra del Fuego era simplemente un pozo de dinero descarado, con una postura de impuestos para todo en todas partes. Al ver que la plata de su bolsillo se desvanecía como agua corriente, Watanabe Ichiro entró en pánico. Tomó lo último que le quedaba de la fortuna familiar y se metió en una casa de juego, delirando con recuperarlo todo de una vez, pero su suerte fue abismal. Perdí mano tras mano hasta que vio las estrellas. Al final, empeñó todo lo que tenía valor, pero aún así perdió hasta el último centavo. Cuando salió aturdido de la casa de juego y se desplomó en una esquina, vislumbró una figura familiar con el rabillo del ojo. Esa persona era en realidad un noble que había venido con él desde la tierra de los demonios, ahora sostenía un cuenco roto y suplicaba amargamente a los peatones que pasaban. Sus miradas se cruzaron y ambos se quedaron atónitos por un instante.
Luego, como si hubieran encontrado a una alma gemela en la misma situación, se abrazaron y lloraron a gritos en la concurrida calle. Y ellos eran considerados los afortunados. No muy lejos del callejón donde ambos lloraban abrazados, un noble que también había huido de la tierra de la lluvia fue llevado a un callejón sin salida por préstamos con altos intereses y, de hecho, se dio vuelta y saltó directamente al foso. El agua salpicada se dispersó a la multitud en la orilla y también asustó a Watanabe Ichiro y a su compañero, quienes se quedaron perplejos y su llanto se detuvo abruptamente. No, no puede ser así. Watanabe Ichiro agarró el brazo de su compañero, temblando, con la voz llena de miedo. No podemos seguir sus pasos. Sí, aún podemos regresar. Somos gente de la tierra de la lluvia. Como si estuvieran agarrando una última gota, los dos se pusieron de pie y corrieron salvajemente hacia la embajada de la tierra de la lluvia en la tierra del fuego. Al abrir la puerta de madera moteada de la embajada, prácticamente se lanzaron dentro. Su aspecto desalinado sobresaltó a los funcionarios, quienes fruncieron el ceño. A Watanabe Ichiro no le importaba la dignidad. Se arrodilló y rugió entre sollozos. Sálvanos. Somos ciudadanos del país de la lluvia. ¿Cómo puedes ser tan despiadado? ¿No puedes ayudar cuando ves a tus compatriotas en apuros? El compañero detrás de él también hizo una reverencia, golpeando su frente contra el frío suelo con un golpe sordo. Nos equivocamos. No debimos haber sido tan vanidosos y huir a la tierra del fuego. Por favor, llévenos de vuelta. Aunque volvamos a ser aldeanos comunes, lo aceptaremos. Los funcionarios de la embajada se miraron unos a otros, pero no había compasión en sus ojos, solo unas cuantas miradas significativas. 93. Investigación. El embajador se alisó las mangas sin prisa, mirando a las dos personas arrodilladas en el suelo con el rostro pálido. Su voz era suave, pero con una frialdad escalofriante. Oh, ustedes dos, sus pasaportes indican claramente que actualmente son habitantes de la Tierra del Fuego. Nuestra embajada en la Tierra de la Lluvia no puede acoger en privado a ciudadanos de otro país. Va contra las normas. Tan pronto como terminó de hablar, la pesada puerta de madera se cerró lentamente con un crujido, acallando por completo las desgarradoras súplicas de los dos. Solo quedaron dos figuras encorvadas, desplomadas en los fríos escalones de piedra, llorando desconsoladamente, pero ya nadie les prestaba atención. Al otro lado, en una celda del laboratorio subterráneo, la apariencia de Uchiha Chengwan ya no tenía ni rastro de orgullo aristocrático. Cuando fue capturado por primera vez, todavía mantenía la cabeza en alto, inflexible incluso hasta la muerte, dejando que agujas frías extrajeran tubo tras tubo de sangre sin pronunciar una sola palabra. Pero después de ser arrojado a una pequeña habitación negra donde no llegaba la luz del sol, y ser alimentado a la fuerza con la poción mejorada de la técnica de la gran hoja desarrollada por el clon No. 3, ese poco de terquedad de la que se enorgullecía se derrumbó por completo. Esta poción era fatalmente adictiva y podía reducir a polvo la fuerza de voluntad de cualquiera. En tan solo unos días, la otra arrogante élite Uchiha se vio reducida a aferrarse a los barrotes de la celda, llorando y suplicando. Déjenme salir, por favor, no hagan esto más. A cambio de una dosis de la poción, incluso extendiendo proactivamente su brazo para dejar que el clon de investigación científica extrajera sangre, sin el más mínimo pensamiento de resistencia. Y este flujo constante de muestras de sangre supuso un avance revolucionario en la investigación del clon N3. No solo analizó la singular liberación Jin Chakra dentro del linaje Uchiha, pero también descubrió que la secuencia celular de Chengwan era diferente a la de la gente común. Era una cadena genética especial que contenía el potencial para las técnicas oculares. Cuando el clon No. 3 adaptó y recombinó estas células con los genes de los clones de cultivo de rama, nacieron miles de nuevos clones que llevaban sangre Uchiha. Estos clones fueron colocados en tanques de solución nutritiva para nutrirlos durante varios meses. Una vez que sus cuerpos se estabilizaron por completo, el clon N3 lanzó repentinamente una idea absurda pero efectiva. Conectó un juego de combate desarrollado en el mundo virtual a la conciencia de los clones, permitiendo que estos clones de la línea de sangre Uchiha ingresaran al juego y participaran en las batallas más intensas por la gloria. En las batallas de alta velocidad, los clones rugieron y se maldijeron unos a otros por la victoria, con intensas emociones de ira y resentimiento involuntario surgiendo en el mar de la conciencia. Apareció una escena impactante. Justo cuando sus emociones alcanzaban su punto máximo, un tomoe carmesí emergió repentinamente en los ojos de muchos clones. Inmediatamente después, el tomoe giró y se fusionó, transformándose en un Mangekyō Sharingan único.
Nadie recordaba cuánto tiempo habían permanecido estos clones de linaje Uchiha en el mundo virtual. Solo habían pasado unos pocos meses afuera, pero el flujo de conciencia dentro de los tanques ya había fluido a través de 6 o 7 años de tiempo. Un abundante chakra surgió dentro de sus caparazones, y sus almas refinadas se volvieron cada vez más resilientes. Hacía tiempo que habían alcanzado el umbral del despertar de las técnicas oculares. Solo les faltaba una oportunidad. En el momento en que la furia del combate virtual subió sus conciencias, la luz carmesí del Mangekyou Sharingan floreció en cada par de ojos. Diferentes obsesiones dieron origen a habilidades Mangekyou completamente diferentes. El clon número 3 permanecía junto a la pantalla de observación, con las yemas de los dedos ligeramente temblorosas. Cuando un par de Mangekyou con un patrón en espiral apareció ante sus ojos, finalmente no pudo evitar susurrar. Kamui. Es la dimensión Kamui. Estas pocas palabras hicieron que todo el laboratorio hirviera de emoción. Una técnica ocular capaz de abrir un espacio independiente era exactamente la carta de triunfo con la que soñaban los clones. Transportar suministros, realizar evacuaciones de emergencia, ocultar formaciones de drones, era una habilidad prácticamente hecha a su medida. Después de la euforia inicial, la calma volvió rápidamente. El clon número 3 miró fijamente los diversos datos del clon de Kamui en la pantalla, frunciendo el ceño nuevamente. Qué lástima, después de todo sigue siendo solo un Mangekyou común y corriente. En última instancia, el hecho de que estos clones de la línea de sangre Uchiha pudieron despertar con éxito combate sus ojos en un virtual fue gracias a los rasgos de personalidad inherentes del clan Uchiha. El amor extremo de origen a un odio extremo. Sus emociones eran naturalmente más propensas a los extremos que las de la gente común. En el servidor de combate virtual, los insultos tóxicos y el abuso verbal se producían a diario. Un clon emboscado por un error operativo arremetía furioso contra sus compañeros. ¿Eres un estudiante de primaria? ¿No sabes jugar? Tus habilidades fallaron por 800 metros. El reprendido explotaba de inmediato. Eres un estudiante de primaria. La matrícula de toda tu familia es solo una página de estudiantes de primaria. De vez en cuando, un clon con un temperamento más sereno no podía evitar intentar mediar. ¿Podrían dejar de maldecir un poco? Centrarse en el juego es lo correcto. Como resultado, los dos que discutían acaloradamente formaban un frente unido al instante y replicaban al unísono. ¿Quién te ha preguntado? Cállate, recuéstate y deja de comer. Tras una partida, el diálogo de nivel Zuan podía ocupar cientos de líneas. La intensa ira, el resentimiento y la hostilidad que afloraban en el mar de la conciencia se convirtió en la clave para desbloquear el despertar del Mangekyou Sharingan. El clon número 3 se quedó mirando la pantalla llena de registros de argumentos, con una sonrisa satisfecha curvándose en la comisura de su boca. Una vez que el primer lote de clones de Mangekyou se estabilizó, inmediatamente comenzó el siguiente paso de la investigación. Intentó realizar intercambios de trasplantes de globos oculares entre clones con diferentes habilidades Mangekyou, pero los resultados fueron decepcionantes. Los ojos trasplantados no se fusionarían en un Mangekyou Sharingan eterno. Intercambiar ojos es inútil, el clon N3 se frotó la barbilla, y su mirada se posó en esos ojos que contenían poder ocular. De repente, un destello de inspiración lo invadió. Ya que los ojos por sí solos no funcionan, ¿por qué no intentar fusionar el poder ocular? Integrar directamente el poder de diferentes Mangekyou desde la fuente. Esa es la clave para abrirse paso. Al mirar el informe de análisis de poder ocular en la mesa del laboratorio, el clon no. 3 de repente comprendió la lógica central del Mangekyou eterno del clan Uchiha. Ya fuera Madara o el posterior Sasuke, nunca se trató simplemente de encontrar cualquier par de ojos de Mangekyou para trasplantar y tener éxito. Todos ellos exprimieron primero hasta el límite su propio poder ocular original de Mangekyou, pagando por ello el precio de la ceguera, permitiendo que este poder se integrara completamente en su médula y se grabara en su secuencia genética, volviéndose parte de su propio cuerpo. Solo después de completar este paso y luego trasplantar otro par de ojos Mangekyou que también habían sido desarrollados hasta el límite, los dos tipos de poder ocular, misma fuente pero diferente naturaleza, chocarían y se fusionarían dentro del cuerpo, evolucionando finalmente en un Mangekyou eterno que no se quedaría ciego y poseería un poder aún mayor. Así es, el clon N3 tocó el diagrama de la cadena genética en la pantalla, con una luz de comprensión en sus ojos. Nuestra dirección anterior era errónea. No se trata de un simple intercambio de ojos, sino de que el poder ocular de cada Mangekyou completa primero una profunda unión de hosperación.
En el área de descanso de la base subterránea, Lilin, quien acababa de terminar su rotación desde la isla de la invocación, permanecía de pie con las manos en las caderas. Su rostro reflejaba una sonrisa triunfante y decidida mientras gritaba a todo pulmón. Konoha. Esta vez capturaron a una ninja, así que por fin debería ser mi turno, ¿no? No pueden arrebatármela. Acordamos que es mi turno en la rotación. 94. Dimensión Kamui. En el canal compartido de cultivo de la rama de la isla de invocación, el flujo de conciencia de Lilin ni siquiera había aterrizado cuando fue interceptado por una voz urgente. El clon de cultivo de rama N1086 saltó primero, con un tono lleno de determinación petulante. Jefe, esto no funcionará. Ya hemos reclamado estos Konoha. Ninjas femeninas. ¿Con qué argumentos? ¿Solo porque tu número es 1086? La conciencia de Lilin se llenó de ira y desafío al instante. El número 1086 no se inmutó, replicó con una sonrisa pícara. Jefe, no puede culparme. ¿Quién le dijo que no tomará la iniciativa? Sabe que todos los subordinados somos guapos y heroicos, mucho más atractivos que un jefe como usted, que se queda encerrado en la base. Hizo una pausa y se dio una palmadita en el pecho con fingida generosidad. Oye, la próxima vez, jefe, te llevará a dar una vuelta. Te garantizo que sentirás lo maravilloso que es el mundo exterior. Estas palabras encendieron por completo la furia de Lilin, su flujo de conciencia explotó en el canal. Ustedes solo me están intimidando. Entonces se están quedando con todos los beneficios para ustedes mismos, ¿es eso? Al ver que el grupo principal se ponía realmente nervioso, el clon N4, que observaba la diversión, intervino rápidamente para mediar, con un tono pícaro. ¿Qué tal si te suicidas una vez, jefe? Con solo morir una vez y despertar la aptitud de un ninja, puedes salir a vagar de inmediato. En fin, tienes un cuerpo inmortal, ¿qué hay que temer? Puedes reencarnar de inmediato. Es una victoria total. La frente de Lilin palpitaba con venas mientras respondía. Es fácil para ustedes decirlo. Si son tan capaces, ¿por qué uno de ustedes no se suicida y me lo demuestra? Tan pronto como dijo esto, el canal quedó en silencio. Los clones se miraron, su alboroto anterior había desaparecido. Después de un buen rato, alguien rió tímidamente. No seas así, jefe. El suicidio no es divertido. Solo bromeábamos para animar el ambiente. Lilin se quedó sin palabras, pero en su corazón, secretamente estaba planeando algo más. La próxima vez realmente tenía que encontrar una oportunidad para salir. Pero tan pronto como surgió el pensamiento, fue reprimido por un sentimiento de vergüenza. Con su actitud física como terrícola, probablemente ni siquiera podría vencer a una joven normal si saliera. Él mismo lo había intentado. La última vez que entrenó con Keiko, de 6 años, fue pura desesperación. La niña lo derribó fácilmente al suelo, quedando completamente desprestigiado. ¿Quién le dijo a la gente del mundo ninja que tuvieran 3 veces el número de células que los terrícolas? Su condición física ni siquiera estaba al mismo nivel. ¿Eran los terrícolas realmente inferiores al mundo ninja? Lilin apretó los dientes y rápidamente se animó de nuevo. No necesariamente. Aún no había aprovechado sus puntos fuertes. Así es, con tantos hermanos clones confiables a su lado, ¿cómo podría ser inferior a esos ninjas? Mientras reflexionaba, la voz del clon N3 resonó repentinamente en el canal de invocación, con un tono lleno de ánimo. Jefe, no te apresures. De hecho, no tienes que morir una vez para despertar tu aptitud. Simplemente saca tu AK-47. Si alguien se atreve a detenerte, acércate y dispárales. ¿No sería majestuoso? Los ojos de Lilin se iluminaron al instante, pero luego su rostro se ensombreció y dijo con tristeza. Es majestuoso, sí, pero ¿quieres que lo cargue todo el tiempo? ¿No puedes considerar los sentimientos de mi joven y frágil corazón? Déjalo ya, jefe. Lo regañó el clon número 6 sin piedad. Deja de hacerte el joven. Ya tienes esa edad y sigues intentando hacerte la víctima. Suspirando profundamente, la frustración de Lilin por haber sido llamado por el clon no. 6 ni siquiera se había disipado antes de que la voz del clon no. 3 lo trajera de vuelta al tema principal. Jefe, tengo buenas noticias. El tono del clon N3 transmitía una emoción difícil de disimular. Ya hemos explorado a fondo la dimensión Kamui. Su superficie es de 2 kilómetros cuadrados. Su tono cambió, volviéndose un poco más pesado. Sin embargo, este lugar es solo un cascarón vacío. Está completamente oscuro por dentro, sin siquiera un sol. Intentamos expandir los límites hacia afuera, pero la dificultad es considerable.
Los ojos de Lilin se iluminaron de inmediato y soltó. Recuerdo que la esfera espacial inicial de Otsutsuki Kaguya era ridículamente grande e incluso podía tener varios tipos de clima. ¿Por qué nuestra dimensión Kamui es tan inútil? No es inútil, simplemente no está completamente desarrollado. Explicó rápidamente el clon N3. Ya le pedimos al clon N17289 que lo intentara. Este espacio se puede expandir, pero requiere una enorme de poder de Dojutsu. Y la clave no es el área, sino las leyes. Si logramos perfeccionar las leyes dentro del espacio, la expansión ocurrirá de forma natural. ¿Leyes? El flujo de conciencia del clon N9 estaba lleno de profunda confusión. ¿Qué es eso? Suena increíblemente misteriosa. El clon número 3 optó por una explicación más común. En pocas palabras, es el mismo principio que las reglas que rigen el universo. En nuestra dimensión Kamui actual, el sistema circulatorio de la Tierra, el viento, el agua y el fuego aún no se ha establecido. Es solo un pedazo de tierra vacía excavada a la fuerza. Incluso el aire debe ser transportado desde el exterior. Si continúa así, colapsará lentamente a medida que se consuma el poder del Dojutsu, hasta desaparecer por completo. Pero si configuramos el sistema circulatorio y hacemos que el espacio sea autosuficiente, podrá existir permanentemente. Tan pronto como dijo esto, el canal de invocación se quedó en silencio durante medio segundo, antes de explotar con la voz emocionada del clon No. 4. ¿Eso no significa que podemos crear una base móvil? Exactamente. El tono del clon No. 3 era decidido, con una solemnidad sin precedentes. Esto es de gran importancia para nosotros. Una vez que se completa la construcción de la dimensión Kamui, ya no tendremos que temer la amenaza del sabio de los 6 caminos. Si no podemos ganar, simplemente podemos escondernos dentro. Y lo que es más importante, esta cosa puede sentar las bases más sólidas para nuestro plan de viaje espacial. Los ojos de Lilin se iluminaron e inmediatamente captó el punto clave. Construir un sistema circulatorio perfecto, ¿es ese el mismo principio que la biosfera artificial que imaginamos antes? Exactamente. Precisamente. Las corrientes de conciencia de los clones surgieron casi simultáneamente, sus tonos llenos de acuerdo. El clon número 3 tomó el control, con un tono cada vez más seguro. En cuanto pongamos en marcha el sistema de energía luminosa del Sol como primer paso, los ciclos posteriores de la Tierra, el viento, el agua y el fuego, y la construcción de la cadena ecológica, se irán dando en su lugar. Entonces, ¿podemos mantener abierta la entrada a la dimensión Kamui durante el día? El clon número 9 apareció de repente, con un tono de expectativa ingenua. Así, ¿no podríamos dejar entrar la luz del sol? Piensa en cuántos problemas nos ahorraríamos. El clon número 3 negó con la cabeza sin dudarlo. Por ahora no es posible. Cada vez que la dimensión Kamui se abre o se cierra, consume una enorme cantidad de chakra. Si la lanzamos así, incluso si drenamos el poder del Dojutsu de todos los clones de Mangekyo, no duraría ni medio día. La ligera excitación que acababa de surgir en el canal de invocación se hundió de nuevo instantáneamente. En ese momento, el flujo de conciencia del clon N1 saltó repentinamente, con una emoción incontrolable. Espera. Si no hay suficiente chakra, ¿por qué no cambiamos de opinión? Instalemos un reactor de fusión nuclear en la dimensión Kamui. Usamos energía eléctrica para convertirla en energía luminosa estable y luego transportamos tierra, aire y agua del mundo ninja para construir una biosfera completa paso a paso. ¿Funcionaría? Tan pronto como dijo esto, el canal inmediatamente se desbordó y la conciencia de todos los clones se iluminó. Cierto. ¿Por qué no se nos ocurrió? Usar la tecnología para suplir las deficiencias del Dojutsu. Este camino es brillante. Seguro que podemos intentarlo. El clon número 3 tampoco pudo evitar elogiar la idea. Justo cuando estaba a punto de seguir su hilo de pensamiento y deducir más, fue interrumpido por la voz del número 4. Se aclaró la garganta y volvió a centrar el tema en lo que más le importaba, su tono tenía un matiz de urgencia. Además de la biosfera, ¿ha habido algún avance en la investigación sobre el Mangekyo Sharingan Eterno? 95. Fusión nuclear. El flujo de conciencia del clon No. 3 llevaba un dejo de rigor mientras se desplegaba lentamente en el canal de invocación. Los resultados experimentales son más o menos como esperábamos, pero hay un prerequisito clave. Antes de que el cuerpo principal quede completamente ciego, debe ser trasplantado con otro par de Mangekyo Sharingan de un pariente cercano. Solo entonces podrán fusionarse con éxito en el Mangekyo Sharingan Eterno. Lilin frunció el ceño de inmediato, con un tono de miedo persistente.
Eso no significa que todos los clones que hemos despertado el Malgetio tendremos que pasar por el proceso de quedarnos ciegos. Es aterrador. El clon número 3 no pudo evitar poner los ojos en blanco, con un tono de voz algo desdeñoso. Jefe, ¿de qué te asustas? Nuestra tecnología de clonación moderna ha madurado hace tiempo. Clonar unos cuantos pares de ojos comunes como respaldo es una tarea sencilla, ¿verdad? ¡Qué bien, qué bien! Lilin suspira aliviado. Su corazón finalmente volvió a la normalidad. A su lado, los ojos del clon N1 se iluminaron de repente al proponer una idea aún más atractiva. Espera. ¿Podemos clonar directamente el Mangetio Sharingan Eterno? Si logramos producirlo en masa, ¿no significaría que podríamos tener uno para cada persona y simplemente recorrer el mundo ninja? Sin embargo, el clon no. 3 negó con la cabeza sin dudarlo, y su tono se tornó serio. No es tan simple. El núcleo del Mangetio Sharingan Eterno nunca ha sido el ojo como contenedor, sino el poder ocular del chakra de liberación Jin contenido en su interior. La simple clonación de los globos oculares no replicará en absoluto los efectos de las técnicas oculares. Además, hemos descubierto que la esencia del Mangetio Sharingan Eterno reside en la fusión de ojos con el mismo linaje, lo que compensa los defectos genéticos latentes en el linaje Uchiha. Esta es la clave para escapar de la maldición de la ceguera y aumentar su poder. El flujo de conciencia del clon no. Uno se marchó instantáneamente, su tono lleno de decepción. ¿Eso significa que nuestro sueño de que todos tengan un Mangetio Sharingan Eterno es completamente imposible de lograr? No es del todo desesperado, el clon N3 cambió de tono, con cierta confianza en su voz. ¿Acaso no tenemos muestras de sangre del clan Uzumaki? Al trasplantar la sangre Uzumaki a los clones Uchiha, podemos confiar en el poder del cuerpo sabio del clan Uzumaki para reducir significativamente el consumo de energía ocular del Mangetio Sharingan. De esta manera, el poder ocular de la liberación Yin y el poder de la liberación Yang, el cuerpo sabio puede alcanzar el equilibrio. Incluso sin el Mangetio Sharingan Eterno, las técnicas oculares pueden mantenerse mucho durante el tiempo. La conciencia del clon número 7 se emocionó de repente, su tono lleno de anhelo e impaciente. Entonces el siguiente paso es unificar completamente la liberación Yin y la liberación Yang, dominar el poder de toda la creación y despertar directamente el Rinnegan. Jajaja. ¿Cómo pudo ser tan fácil? El clon N3 puso los ojos en blanco sin contemplaciones, con un tono lleno de desdén. El Rinnegan es un poder de nivel 6 caminos. ¿Cómo pudo surgir simplemente fusionando dos linajes al azar? TCH, tú tampoco eres tan bueno, el clon no. 6 inmediatamente se unió a los abucheos, con un tono lleno de burla. El flujo de conciencia del clon no. 3 se llenó de ira al instante y replicó. Si eres tan capaz, hazlo. Si tienes las agallas, ven a liderar este experimento tú mismo en lugar de criticar desde la barrera. El clon número 6 rápidamente dejó escapar una risa hueca, su tono lleno de adulación. Jajaja, solo estaba bromeando ahora, por favor no te lo tomes a pecho. El clon número 3 fingó un resoplido frío y se dio aires de superioridad por un momento antes de ceder. Está bien, no te lo reprocharé esta vez. Al ver que la disputa entre los dos había llegado a su fin, el clon no. 4 aprovechó la oportunidad para volver a dirigir la conversación al tema de negocios y le preguntó al clon no. 1. Entonces, ¿puede nuestro proyecto de fusión nuclear continuar sin problemas ahora? El flujo de conciencia del clon N1 contenía un matiz de impotencia. Para ser honestos, dado nuestro nivel científico actual, el progreso ya ha sido rapidísimo. Pero actualmente estamos atascados en un eslabón clave. El confinamiento de partículas. Si no podemos controlar de forma estable las partículas reactivas dentro del dispositivo designado, todo lo que siga será pura palabrería. ¿Confinamiento de partículas? Intervino de repente el clon número 3, con un tono de voz que denotaba una arrepentida inspiración. ¿Has probado a usar el control de la conciencia? Usar la conciencia para limitar la reacción de fusión nuclear. Este mundo en sí mismo es bastante fantástico. Incluso existe una energía exótica como el chakra. Quizás podamos intentar fusionarlo con la reacción de partículas. ¿Control de la conciencia más fusión de chakras? Los ojos del clon N1 se iluminaron al instante, y sus fluctuaciones de conciencia se excitaron. Cierto. ¿Por qué no se me ocurrió ese camino? Si realmente logramos la fusión nuclear de partículas controlables, nuestro plan del ecosistema y el desarrollo de la dimensión Kamui abrirán un nuevo mundo. Tenemos que intentarlo.
Durante los siguientes 5 meses, el mundo ninja volvió a una calma superficial, pero debajo de la superficie, surgían corrientes subterráneas. Cada nación realizó todos sus esfuerzos para desarrollar sus economías y expandir sus armamentos, expandiendo sus escalas al doble en comparación con antes. Después de todo, la distribución de intereses en la ronda anterior fue demasiado desequilibrada. Todos sabían que esta breve paz era solo el preludio de la tormenta, destinada únicamente a tomar la iniciativa en la futura gran guerra que azotaría la Tierra del Fuego. Dentro del salón principal de la capital del País del Fuego, el daimyo caminaba ansioso antes de detenerse bruscamente y preguntar con voz grave. ¿Y bien? ¿Ha cedido el País de los Demonios? ¿Están dispuestos a vendernos su tecnología drone? El ministro de Economía bajó la cabeza, sacudiéndola con expresión de impotencia. Reportar al daimyo, no. La postura de la otra parte es muy firme. No hay margen para la negociación. La expresión del daimyo se ensombreció al instante, con un tono lleno de fastidio. Si no podemos comprar, ¿qué tan seguros estamos de nuestra propia investigación y desarrollo? No podemos permitir que la Tierra de los Demonios nos tenga agarrados del cuello para siempre. Es difícil, suspiró el ministro de Economía, con un deje de derrota en la voz. El núcleo de esa tecnología títere es algo llamado chip. Nuestros artesanos ni siquiera pueden descifrar su material, y mucho menos replicarlo. Quizás necesitemos traer a Konoha. Al combinar su experiencia en jutsu de sellado y jutsu de marionetas, podría ser posible descubrir su funcionamiento interno. La expresión del daimyo se volvió aún más desagradable, claramente extremadamente reacio a dejar que Konoha tuviera otro pedazo del pastel. Pero las siguientes palabras del ministro de Economía lo obligaron a comprometerse. Daimyo, aquellos que logran grandes cosas no se preocupan por las cosas pequeñas. Para los intereses a largo plazo del País del Fuego, es necesario hacer concesiones apropiadas en este momento. El daimyo permaneció en silencio durante un largo rato, y finalmente agitó la mano irritadamente, indicando su acuerdo con el plan. Mientras tanto, dentro de la base experimental subterránea de la Tierra de los Demonios, había una escena de vítores y saltos de alegría. El clon N1 y su equipo habían abandonado las simulaciones virtuales y estaban realizando experimentos de fusión nuclear directamente en un entorno del mundo real. Intentaron inyectar chakra en el dispositivo de reacción para guiar el movimiento de las partículas. Para su sorpresa, el chakra produjo un maravilloso efecto de resonancia con las partículas. Bajo la guía de este poder, las partículas completaron con éxito la reacción de fusión, y las operaciones de mantenimiento y apagado posteriores fueron inesperadamente simples. Este dispositivo de fusión nuclear funcionó de manera estable durante una hora completa. En el momento en que se difundió esta noticia, todos los clones cayeron en un estado de éxtasis. Esto significó que el problema energético que los habían afectado durante mucho tiempo quedó completamente resuelto. El Sol en la dimensión Kamui por fin tenía una base sólida. Ese gran plan para un ecosistema móvil y viajes interestelares estaba a punto de comenzar oficialmente. 96. Construyendo la dimensión. La eficiencia de las acciones de los clones fue asombrosamente alta. Cápsulas de transporte cargadas con tierra, minerales y fuentes de agua viajaban continuamente a través del pasaje entre la realidad y la dimensión Kamui. En la dimensión Kamui, a la que todos llamaban en broma el pequeño mundo, un dispositivo de fusión nuclear se encontraba firmemente en el centro, zumbando mientras funcionaba. Aunque la tecnología ya había alcanzado dimensiones sobrenaturales, la lógica subyacente del desarrollo industrial aún no había escapado al reino del agua hirviendo. Este punto dejó a muchos de los clones entre risas y lágrimas. Brazos mecánicos transportaron incansablemente materiales del mundo exterior a su lugar. Siguiendo planos de diseño, erigieron imponentes estructuras similares a faros a más de 100 metros de altura sobre la cima de la dimensión. Cuando la energía eléctrica suministrada por el dispositivo de fusión nuclear llegó a los faros y varias luces especializadas de alta potencia se encendieron simultáneamente, la dimensión Kamui, originalmente oscura y mortalmente silenciosa, se vio instantáneamente envuelta en una suave luz blanca. Está encendido. Está encendido. Los clones involucrados en la construcción no pudieron evitar gritar de sorpresa. Al ver este mundo iluminado, sus ojos rebosaban emoción. Con luz, había esperanza para todo. Poco después, se plantó el primer lote de semillas de arroz mejorado y varias plántulas de plantas en el suelo cultivado, y simultáneamente se activó el sistema de riego.
Con un suministro de energía suficiente y estable, la tecnología de síntesis de almidón a partir de dióxido de carbono, hasta entonces estancada, finalmente se puso en marcha y comenzó a producir continuamente suficiente alimento. Aún más sorprendente fue que a través del sistema de intercambio de memoria, la comprensión de los clones de las leyes del espacio se estaba profundizando rápidamente. Acompañando esta realización, los límites de la dimensión Kamui se estaban expandiendo silenciosamente. En apenas unos pocos días, el área originalmente reducida de 2 kilómetros cuadrados explotó a 100 kilómetros cuadrados, y todavía continúa extendiéndose hacia afuera a un ritmo lento pero constante. Con la llegada de la luz y la recuperación de tierras, el ritmo de construcción en la dimensión Kamui se aceleró repentinamente. Edificios de hormigón armado se alzaban desde el suelo. Según el plano prediseñado, esta zona, cuidadosamente planificada, se designó como el Parque Industrial Central, con un cálculo conservador que estimaba que sería suficiente para albergar a 1 millón de clones trabajando simultáneamente. El área central del Parque Industrial albergaría una gran cantidad de centros de datos. Los servidores que albergarían la conciencia de los clones, los sistemas de combate virtuales y diversos datos de investigación científica se ubicarían en salas de servidores con temperatura y humedad constante. Mientras tanto, varios equipos de fabricación de última generación se trasladarían gradualmente al resto del parque. Desde líneas de producción de drones hasta cápsulas experimentales de fusión genética, y luego a talleres de ensamblaje de dispositivos de fusión nuclear miniaturizados, un supersistema industrial que integraba I+D, producción y pruebas estaba tomando forma silenciosamente en este espacio recién nacido. En el parque industrial, mientras las líneas de producción de drones operaban a alta velocidad, la tecnología de chips consolidada también impulsó el desarrollo en más campos. Se fabricaron lotes de brazos mecánicos flexibles y precisos, que se colocaron rápidamente en diversas etapas de producción. El mineral de hierro del continente primitivo y de varias áreas mineras se procesaba a través de múltiples etapas, como trituración, fundición y forja, antes de ser transportado continuamente a la dimensión Kamui. En los bulliciosos talleres, se cortaban y soldaban componentes de acero, que gradualmente tomaban forma en diversos tipos de armas de fuego y cañones. Montañas de armas y equipos se apilan cuidadosamente en almacenes con temperatura y humedad constantes. ¿Es necesario que fabriquemos tantas armas de fuego y cañones? El clon número 6 miró las armas en el almacén y no pudo evitar chasquear la lengua. El clon número 4 se cruzó de brazos, con un tono de fría seguridad. Cuando el enemigo almacena grano, yo almaceno armas. La casa del enemigo es mi granero. ¿Aún no entiendes este principio? El clon número 6 rió. ¿Cómo no lo voy a entender? Me parece que esta escala es un poco exagerada. Si invertimos estos recursos en infraestructura, ¿no se desarrollaría aún más rápido nuestro parque industrial? Estás pensando demasiado simple. La voz del clon N7 intervino con solemnidad. La paz en el mundo ninja siempre ha sido superficial. Una gran guerra podría estallar en cualquier momento. Preparar un arma más ahora significa una oportunidad más de victoria en el futuro. Si esperas a que la guerra comience para prepararte, será demasiado tarde. Al escuchar esto, el clon no. 6 dejó de lado su humor bromista, suspiró suavemente y no dijo más. Al mismo tiempo, la tecnología de chips también aportó un tipo diferente de vitalidad a la dimensión Kamui. Se desarrollaron varios juegos y rápidamente se hicieron populares en toda la comunidad de clones. Lilin finalmente se liberó del entretenimiento primitivo y de bajo nivel de pez dinamita. Ahora, estaba acurrucado en un cibercafé recién inaugurado en la dimensión Kamui, con una cola helada a su lado y un cigarrillo en la boca, mientras sus dedos volaban sobre el teclado mientras luchaba contra clones en partidas en línea. Aunque esta cosa no podía ayudarle a despertar el Byakugan o el Sharingan, podía hacerle poner los ojos en blanco con frecuencia en señal de enojo. Esos clones eran más competitivos que el anterior al juego, sus operaciones eran increíblemente agudas, atormentándolo hasta la muerte en el juego. Pero cuanto más así era la situación, más se negaba Lilin a admitir la derrota. Justo al terminar una ronda, inmediatamente hizo clic en iniciar emparejamiento, murmurando: sin duda ganaré la siguiente. En cuanto a las hermosas mujeres que había anhelado antes, hacía tiempo que habían quedado relegadas a un segundo plano en su mente. Al otro lado, el clon enviado para acompañar a la sacerdotisa de la Tierra de los Demonios se encontraba actualmente de pie en silencio a su lado. Hablando de la tormenta que arrasó el mundo ninja la última vez, la sacerdotisa todavía lo encontró increíble.
Ella realmente no podía entender por qué la Tierra del Fuego de repente apuntaría su punta de lanza hacia el administrador de la Tierra de los Demonios y precipitadamente comenzaría una guerra. Aunque desde el principio estuvo seguro de que nada le pasaría, cada vez que pensaba en las pérdidas que sufrió la Tierra de los Demonios en la guerra, una ola de tristeza inevitablemente se elevaba en su corazón. Sin embargo, el resultado de la profecía fue que la Tierra de los Demonios superó con éxito esta guerra. Esto dejó a la sacerdotisa conmovida, encontrando la existencia de estos clones cada vez más llena de un misterio indescriptible. Cuando una mujer siente curiosidad por alguien, es como caer en una red invisible. Así era la sacerdotisa. En sus interacciones cotidianas, las ideas descabelladas del clon y su interminable torrente de métodos milagrosos refrescaban su percepción una y otra vez. Después de un tiempo, esta fría y sobrenatural santa dama de la tierra de los demonios fue realmente conquistada por este clon de origen misterioso. Cuando la noticia llegó a la base, Lilin estaba tan enojado que se gimió como un niño, golpeándose el pecho y pateando el suelo en señal de arrepentimiento por no haber aprovechado esta oportunidad. Pero a pesar de su enojo, al final, de mala gana, desembolsó $500 como regalo de celebración. Después de todo, el estatus de la sacerdotisa era especial. Como la Santa Señora de la Tierra de los Demonios, estaba destinada a no poder casarse como una mujer común. Su relación solo podía permanecer oculta. Afortunadamente, la identidad del clon era lo suficientemente limpia, sin padres, sin vínculos, sin preocupaciones, por lo que no había necesidad de preocuparse por las miradas y los problemas del mundo secular. 97. Contradicciones. En la zona de oficinas de la aldea sur, en la tierra de la lluvia, Tokunar y Yasuo irrumpió en la oficina de su superior, agarrando una gruesa pila de informes. Los dejó caer de golpe sobre el escritorio y refunfuñó. Uf. ¿Por qué otra pila de informes? Me va a estallar la cabeza estancada en estos números todos los días. El clon sentado tras el escritorio levantó la vista. Su rostro también mostraba signos de fatiga. Últimamente, la carga de trabajo tanto en el parque industrial como en la ecosfera se ha duplicado. Ya andamos cortos de personal, así que todos tienen que poner todo de su parte y esforzarse un poco más para sacar adelante el trabajo. Puedo hacer el trabajo, dijo Tokunar y Yasuo, agitando las manos con frustración. Pero tus exigencias son demasiado altas. ¿Quieres datos precisos, un formato unificado y 3 informes explicativos adicionales? No puedo concentrarme en hacer nada bien así. Al oír esto, el superior suspiró y ascendió. Lo que dice tiene sentido. Bien, informaré de esto a mis superiores y veré si podemos simplificar el proceso. Así me gusta más. El tono de Tokunar y Yasuo se suavizó un poco, pero no pudo evitar quejarse más. No trates nuestras vidas como si no importan. Sobre todas esas reuniones diarias. No hay ninguna necesidad de perder una hora en ellas. Se agitó más mientras hablaba, sacó una silla para sentarse y contó con los dedos. Tomemos como ejemplo el distrito educativo administrado por el número 35, 2849. El trabajo docente en la escuela iba bien, pero entonces empezaron a ocurrir inspecciones cada 2 días. Las inspecciones son una cosa, pero exigen altas tasas de graduación, evaluaciones de calidad y proyectos especiales, todo a la vez. ¿No es eso simplemente hacer las cosas imposibles? Y luego está el número 51. Al mencionar a este superior, la ira de Tokunar y Yasuo se ascendió de nuevo. ¿Acaso puede ni siquiera empezar a comprender las dificultades que enfrentamos quienes estamos en el terreno? El documento enviado por el clon número 4 decía claramente: más trabajo, más paga. Menos trabajo, menos paga, pero insiste en que usemos todas nuestras fuerzas para motivar a ese viejo soltero, Nobuzawa Haneda. Ese tipo se pasa el día en la cama, demasiado perezoso para moverse. ¿Cómo es fácil cambiar la mentalidad de alguien? Si tiene tiempo, que venga y lo intente él mismo. El superior ha sentado repetidamente, totalmente de acuerdo. Ha planteado algunos puntos muy acertados. Debería llevar estas sugerencias a mis superiores. Tokunar y Yasuo se enfadó cada vez más, golpeó la mesa y alzó la voz. Hay algo en construcción ahora mismo donde nosotros, los clones, no seamos los que lideremos y demos ejemplo. El número 51 no puede simplemente ver un formalismo ostentoso, cree que queda bien y obligarnos a seguirlo. Si es tan capaz, que venga y lo intente él mismo para ver si es difícil o no. Cambió de tema, con una tenaz intensidad en la mirada. Y no intento ignorarme esta vez. Si esto sigue sin funcionar, lo reportaré directamente a través de nuestro informe de la red de clones.
No creo que a nadie le importe. Al oír esto, el superior, el número 621, entró en pánico y rápidamente agitó las manos para detenerlo. Espera, no hagas eso. No es para tanto como para que tengas que pasar por encima de mí para informarlo. No estoy bromeando. El tono de Tokunar y Yasuo se volvió sombrío, cada palabra destilaba seriedad. Sé mejor que nadie de dónde provienen nuestros derechos. Tenemos la responsabilidad de construir nuestro sistema y desarrollar la dimensión Kamui, pero jamás permitiré que alguien en un alto cargo lo dicte todo. Aunque sea uno de nuestros clones, no está bien. Hizo una pausa, con la voz llena de convicción. Las responsabilidades y obligaciones siempre son mutuas. No puedes imponernos algo que ni siquiera tú puedes hacer, ¿verdad? Esta vez, el superior, el N1467, no dio una respuesta superficial. Ese mismo día, informó a sus superiores sobre las exigencias de Tokunar y Yasuo tal como estaban. Tras la noticia, incluso el clon N4 se alarmó. Organizó específicamente una reunión especial para todos los clones de mando medio sobre este asunto. El clon número 4 miró al grupo de clones directivos abatidos en la sala de reuniones, su expresión muy sombría. Nunca esperó que su directiva de impulsar una construcción grande y excelente se convertiría en un medio para imponer presión en todos los niveles por debajo de él. Golpeó la mesa con voz fría y seria. Hoy no vamos a hablar de ese formalismo vacío. Solo quiero preguntarles. ¿Por qué tienen que usar métodos tan rudimentarios y simplistas para sacar adelante el trabajo? El clon N146 fue el primero en ponerse de pie, con el rostro lleno de agravio y la voz apagada por la frustración. Maestro N.Grados 4, no quise. Aunque todos estemos del mismo bando, si no usamos métodos contundentes, los clones de abajo simplemente no obedecerán las órdenes. Además, hay estrictos requisitos de calidad e ingeniería desde arriba. Si el progreso no se mantiene, al final nos regañarán. En cuanto terminó, el clon N1767 intervino con un tono de impotencia. Exacto. Algunas tareas no nos resultan difíciles, pero no podemos con la enorme cantidad de trabajo que nos han asignado desde arriba. Tomemos como ejemplo mi distrito. 7 tareas importantes se aplazaron a la vez. Ni siquiera un clon con 3 cabezas y 6 brazos podría estar al tanto. El tiempo del día es limitado, y los distintos departamentos se pasan la pelota y discuten. En la gerencia de medios, estamos siendo presionados por ambos lados. Yo también. Intervino el clon N1243 con tono molesto. Hoy, estaba organizando a mis subordinados para que aceleraran el cronograma de construcción, solo para que me notificaran que tenía que retirar a gente para limpiar. Justo cuando los despedía, llegó otra orden. Dirigir un equipo para una inspección de seguridad contra incendios. Maestro N4, dígame, ¿no se está descontrolando este formalismo? La obra en sí se está arruinando por completo con estas nimiedades. Tras escuchar, el clon N4 avanzando en silencio, su expresión se suavizó ligeramente. Lo que has dicho sí tiene sentido. Se puso de pie, recorriendo con la mirada a todos los presentes, y habló con solemnidad. A partir de hoy, estableceremos una regla férrea. Dividir claramente el contenido del trabajo para cada periodo, limitar estrictamente la duración de las reuniones y dar paso a cualquier nimiedad a la construcción de ingeniería. Hizo una pausa antes de agregar. Si permitimos que estas contradicciones se acumulen, nuestra construcción de la dimensión Kamui acabará paralizada. Cuando llegue ese momento, y ni hablar de luchar contra los poderosos enemigos del mundo ninja, puede que ni siquiera podamos mantenernos a flote. Al escuchar esto, los clones de gestión presentes asintieron uno tras otro, sus rostros finalmente aparecieron miradas de alivio y todos estaban bastante expectantes de esta decisión. La voz del clon número 4 se alzó repentinamente, con una firmeza incuestionable. Además, nuestras nuevas normas deben ser claras desde el principio. Presumir y charlar está bien, pero son asuntos privados. Guárdenlos para sus aposentos. No dejen que les quiten tiempo de trabajo. Extendió un dedo y golpeó la mesa con fuerza. De ahora en adelante, las reuniones se limitan a 10 minutos. Solo hablen de negocios, solo mencionen los puntos clave. Si se aprueba, se aprueba. Si no, no. Dejen de perder el tiempo con charlas interminables en las reuniones. Además, cambió su tono, suavizándose un poco, pero manteniéndose organizado. Posteriormente estableceremos un canal de cuestionarios en tiempo real a través de la red clon. Nosotros, los de arriba, lideraremos con el ejemplo en la ejecución, y nos abstendremos de esas exhibiciones vacías de formalismo.
En ese momento, no pude evitar suspirar. Ya tenemos una red clon compartida. La carga, el archivo y la recuperación de datos se pueden realizar con un solo clic. ¿De qué sirve seguir teniendo esos informes en papel por triplicado? Es un desperdicio de mano de obra y recursos. 98. Debate ideológico. El ambiente de la reunión se había relajado un poco cuando el clon no. Uno se levantó de repente, su tono tenía un deje de deliberación. Muchos clones han estado informando en privado que nuestro enfoque único en instar a la gente común del mundo ninja de vivir una buena vida podría ser un poco demasiado dogmático. El clon número 4 frunció el ceño, perplejo. ¿No estábamos todos de acuerdo en esto desde el principio? Solo permitiendo que todos vivan una vida estable podremos sentar una base sólida para la construcción de la dimensión Kamui y reducir los conflictos innecesarios. Es precisamente porque pensábamos con demasiada rotundidad en aquel entonces que caímos en la trampa del dogma. El clon N6 tomó las riendas de la conversación, recorriendo con la mirada a todos los presentes. Piénsalo bien. ¿Quién está a cargo de la infraestructura y de los experimentos ahora mismo? ¿No somos nosotros, los clones? Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los clones en la sala de conferencias asintieron uno tras otro, expresiones de acuerdo apareciendo en sus rostros. Al ver esto, el clon no. 6 simplemente habló con más franqueza. Para ser egoísta, esa gente del mundo ninja no es nuestra gente después de todo. ¿Por qué arriesgamos nuestras vidas por la construcción? Para mejorar la vida de todos, respondió inconscientemente el clon N-Grados 4. Exactamente. Para mejorar la vida de todos. Enfatizó el clon N6, dándole especial importancia a la palabra todos. Pero el núcleo de este todos es nuestro grupo de clones. Miren a esos vagos de la aldea. ¿Por qué tenemos que seguir molestándolos? Los dividendos del gran proyecto de infraestructura están justo delante de ellos, pero no quieren extender la mano para apropiárselos, ni ganar dinero para mantener a sus familias. ¿Vale la pena que nos apresuremos a controlarlos? ¿Y si aprovechan la oportunidad para causar problemas y sabotear nuestra construcción? Preguntó el clon N1 con voz grave, en tono cargado de vigilancia. Al oír esto, el clon N6 no pudo evitar reír a carcajadas, con un tono lleno de confianza. ¿Causar problemas? ¿No conoces nuestros métodos? ¿Acaso la pequeña habitación negra que instalamos fue solo para exhibir? Si de verdad se atreven a salir y cometer un sabotaje, los encerraremos para que reflexionen. Hay muchas maneras de lidiar con ellos. El clon número 3 se acarició la barbilla y reflexionó un momento, mientras que el clon número 4 también reflexionó y golpeó la mesa. Tus palabras me han iluminado. Con razón siempre sentí que algo no iba bien. Resulta que les hemos estado imponiendo demasiadas tareas innecesarias a los de abajo. Exactamente. El clon N6 extendiendo las manos, con un tono de autodesprecio. Al final, es porque no ajustamos nuestra forma de pensar a tiempo, y seguimos usando esa vieja mentalidad de beneficio universal de la Tierra para lidiar con la situación en el mundo ninja. La voz del clon no. 6 de repente se volvió fría, cada palabra tenía peso. Por lo tanto, debemos reconocer sobriamente nuestro lado reaccionario. En esencia, nosotros y los nativos del mundo ninja nunca hemos estado del mismo lado. El clon número 4 estaba conmocionado, con el rostro lleno de asombro. Le costó recuperarse. Pero ahora mismo nos llevamos bastante bien con los distintos clanes del mundo ninja. Ya sea en el comercio o en la defensa de la frontera, todo está bien. Quienes no son de nuestra raza seguramente tendrán un corazón diferente, se burló el clon N.Grados 6, con la mirada afilada como un cuchillo. ¿Crees que nos tomamos la molestia de usar la técnica de transformación para reemplazar a los daimyos de varios países y obligamos a los clones a integrarse en los clanes del mundo ninja para casarse y tener hijos solo para darles a los clones más cohesión y sentido de pertenencia? El clon número 4 se movió inconscientemente. No es así. Eso es solo un punto. El clon número 6 negó con la cabeza, y su tono se volvió algo pesado. Más importante aún, si no logramos dejar nuestra propia huella, ni siquiera en los linajes de esta tierra, ¿qué obligación tenemos de proteger este mundo ninja que, en primer lugar, no nos pertenece? Estas palabras fueron como un trueno que explotó en la sala de conferencias. El clon número 4 se quedó en silencio durante un largo rato, luego de repente soltó una risa autocrítica. HMPH, según tú, hemos sido solo un grupo de villanos ocupando el nido de otra persona desde el principio. Los villanos no mejorarían sinceramente la vida de los civiles. El clon número 8 respondió de inmediato, con un tono de indignación.
Si cualquier otra potencia estuviera al mando, solo trataría a esta gente común como carne de cañón y herramientas para obtener ganancias. ¿Quién más construiría puentes, pavimentaría carreteras y construiría escuelas como nosotros? El clon número 1 también intervino con voz potente y resonante. Exactamente. Miren los altos mandos de esas aldeas ninja, miren a esos daimios y nobles, ¿cuándo se han tomado en serio la vida de los civiles? En tiempos de guerra, los usan como escudos. En tiempos de paz, les imponen fuertes impuestos. Solo nosotros los estamos ayudando de verdad a escapar del hambre y el frío poco a poco, permitiéndoles vivir una vida estable. El clon número 4 se frotó la nariz, una sonrisa tímida apareció en su rostro, su tono lleno de emoción. De repente siento que tu conciencia ideológica ha mejorado mucho de repente, jejeje. Eso es seguro. Repitió un grupo de clones al unísono, con un tono lleno de certeza. La teoría solo se puede verificar en la práctica. Al estar inmersos en la primera línea de la construcción a diario, nuestros cerebros, naturalmente, tienen que mantenerse al día. Es más, añadió un clon con un toque de claridad autocrítica, hace mucho tiempo que tenemos suficiente conciencia de nuestro posicionamiento de villano. El clon número 1 tomó la palabra, con expresión solemne. Por lo tanto, nuestra base actual está firmemente arraigada en el grupo clon. Este punto es inquebrantable. Bien dicho. El clon número 6 habló con voz grave, recorriendo con la mirada a todos los presentes. Su tono cambió repentinamente al plantear un problema más realista. ¿Y alguna vez has pensado si realmente podríamos sobrevivir si nos separamos completamente del mundo ninja ahora mismo, sin el suministro de materiales y recursos externos, confiando únicamente en la dimensión Kamui? Hizo una pausa, con un tono de cautela en su voz. Sobre todo antes de que hayamos escapado del planeta y comprendido la estructura de poder y la distribución de recursos del espacio, no tenemos ni idea de cuántos peligros acechan en el entorno cósmico externo. En esta situación, cortar lazos precipitadamente con el mundo ninja sería como amputarnos los brazos. Los ojos del clon N4 se iluminaron. Siguiendo la lógica del clon N6, dijo con una certeza iluminada. Entonces, nuestro objetivo principal ahora es movilizar a toda la gente del mundo ninja para que participe en la construcción y luego obtener los máximos beneficios para nuestro grupo de clones, ¿verdad? El clon número 6 parecía sin dudar, pero su expresión se tornó grave al pensar en un peligro inminente y oculto. Correcto. Pero hay un asunto más crítico que debe abordarse. Los clones que poseen el Sharingan y pueden controlar a Kamui aún pueden usar sus técnicas oculares con normalidad por ahora, pero sienten claramente que la carga física aumenta constantemente. Hizo una pausa, con un tono de urgencia que no podía ignorarse. Por lo tanto, ya sea para avanzar en los experimentos de fusión del linaje Uzumaki o para superar las dificultades de la producción en masa del Mangekyou Sharingan eterno, hay que acelerar el ritmo. Una vez que estos clones ya no puedan abrir la dimensión Kamui porque sus cuerpos no la soportan, todos nuestros aviones se arruinarán. Hablando de esto, no pudo evitar enfatizar su tono, su mirada recorrió a todos los presentes, llena de preocupación. Además, en todo el grupo ahora mismo, solo el clon no. 72-304 puede controlar de forma estable los permisos centrales de la dimensión Kamui. Tener nuestra línea de vida en manos de una sola persona es simplemente demasiado peligroso. 99. Fusión de líneas de sangre. Tan pronto como se transmitió el espíritu de la reunión, el clon no. 3 corrió al asentamiento del clan Uzumaki dentro de la Tierra de la Lluvia sin detenerse. El proceso de recolección de sangre se desarrolló sin problemas. De cada clon solo se extrajo un tubo grande de sangre y se recolectó una cantidad suficiente de células madre hematopoyéticas al mismo tiempo. No causaría daños al cuerpo principal y podría cumplir con los requisitos experimentales. Confiando en la tecnología de cultivo de células madre hematopoyéticas ya maduras, el equipo del clon no. 3 extrajo rápidamente factores activos que contenían el chakra especial del clan Uzumaki y luego los trasplantó con precisión a un cuerpo de clon en blanco. Bajo la catálisis de una solución nutritiva especial, este clon incluyó su crecimiento y fusión a una velocidad visible a simple vista, con todos los indicadores alcanzando los estándares esperados. El progreso de este experimento superó ampliamente las expectativas de todos. El clon número 3 miró los valores de salto en la pantalla de monitoreo y no pudo evitar respirar aliviado. Como se esperaba, la dificultad de fusionar la línea de sangre Uzumaki es mucho más fácil que investigar el Sharingan de los Uchiha.
Obtener un Sharingan ordinario es relativamente fácil, pero el despertar del Mangekyou Sharingan requiere una oportunidad, y tratar de replicarlo es tan difícil como alcanzar los cielos. La dificultad de los dos no está en el mismo nivel en absoluto. Cuando este linaje Uzumaki purificado finalmente se fusionó con el Mangekyou Sharingan del clon No. 72-304, se produjo un cambio maravilloso al instante. El clon No. 72-304 solo sintió un calor en su frente, y el dolor ardiente en sus ojos que originalmente venía cada vez que usaba Kamui desapareció por completo, y el consumo de poder del Dojutsu se redujo a un nivel casi insignificante. Aún más sorprendente es que finalmente pudo dividirse y transferir la autoridad para abrir la dimensión Kamui a varios clones centrales en los que confiaba. El único inconveniente era que todavía había un límite en la frecuencia de apertura de la dimensión Kamui. Solo se podía abrir 30 o 40 veces al día como máximo. Debido a esto, los clones ajustaron su estrategia de transporte, tratando de transportar grandes lotes de materiales cada vez que abrían la puerta. Afortunadamente, el rango de apertura de la dimensión Kamui era lo suficientemente amplio, y el volumen de un solo transporte era bastante considerable, suficiente para sustentar el consumo diario del parque industrial. Por otra parte, después de más de 2 años de infiltración silenciosa, la estructura poblacional dentro de la Tierra de la Lluvia ya había sido reescrita silenciosamente. Casi la mitad de los residentes eran clones de Lilin. Esto también se convirtió en una fuente de ansiedad para Lilin y los clones principales. La tasa de crecimiento de los clones fue simplemente demasiado rápida. Cuanto más avanzaban, más pesada era la presión sobre los recursos y la gestión que traía consigo esta expansión geométrica. Pero aún así, no estaban dispuestos en absoluto a detener el ritmo de la clonación. Estos clones no eran en absoluto brutos descerebrados. Cada uno era un talento altamente cualificado, equipado con un módulo de intercambio de memoria del sistema. La transferencia de conocimientos y habilidades no requeriría un largo proceso de aprendizaje. Bastaba con una única sincronización de datos para que un nuevo clon asumiera rápidamente una posición. Fue confiando en esta habilidad divina que el progreso de varios proyectos de investigación científica pudo ser actualizado una y otra vez. A menudo, solo era necesario aclarar el siguiente objetivo y el equipo de clones pudo avanzar inmediatamente con la ejecución, casi sin tiempo de inactividad para prueba y error. El cambio más intuitivo se produjo en la aldea Tian, una pequeña aldea antaño empobrecida. En el pasado, los niños aquí estaban pálidos y demacrados, y luchaban incluso por encontrar una comida completa. Ahora, todos los días se servían en la mesa del comedor del orfanato arroz blanco fragante y pollo, y cada niño también podía recibir un huevo para garantizar su nutrición. En tan solo unos pocos años, la aldea Tian había cambiado por completo su apariencia. Por supuesto, la educación sutil nunca estuvo ausente. Todos los martes por la mañana, se celebraba puntualmente una ceremonia de izamiento de la bandera en el terreno abierto del pueblo. Acompañados de una conmovedora melodía, los niños seguían a los maestros clones en un saludo de respeto, y las semillas del patriotismo se enterraban silenciosamente en sus corazones. Además, los hábitos de higiene como bañarse, beber agua hervida y tomar regularmente medicamentos antiparasitarios ya se han vuelto populares en el pueblo. La enfermedad de la gran barriga que solía afectar a los niños desapareció gradualmente. A medida que la nutrición se recuperaba, la tez de los niños mejoraba cada vez más, sus rasgos se relajaban y gradualmente revelaban apariencias hermosas y delicadas. En términos de trabajo, el sistema de puntos se estaba implementando a pleno rendimiento. Los clones tomaron la iniciativa trabajando duro en la construcción y fueron los primeros en vivir una vida próspera. Los aldeanos que siguieron su ejemplo también se beneficiaron uno tras otro, mudándose a casas de ladrillo brillante, usando baños limpios e higiénicos, y cada hogar agregó muchos muebles modernos y sus vidas se volvieron visiblemente prósperas. El deseo de la gente de mudarse a terrenos más altos no ha cambiado. En esta vigorosa ola de construcción, los aldeanos que antes ni siquiera podían comer una comida completa ahora no solo pueden comer hasta saciarse, sino también disfrutar de carne en cada comida. Todo esto es inseparable de la meticulosa gestión del equipo clon. Pero a medida que la vida mejoró, un asunto difícil comenzó a cobrar relevancia: el matrimonio. South Village en la Tierra de la Lluvia solía ser muy pobre, y muchos solteros que no podían conseguir esposa recurrían a ideas corruptas, robando, engañando o secuestrando mujeres del exterior, e incluso había casos ridículos de varios solteros que compartían una misma esposa.
Pero estos malos hábitos estaban prohibidos estrictamente en las nuevas leyes formuladas por los clones. Esto provocó un revuelo, y aquellos solteros se enfadaron de inmediato, estirando el cuello y gritando que aquello no se ajustaba a las reglas transmitidas por sus antepasados. Ante el clamor de la gente, el clon del jefe de la aldea soltó una frase fría, sin dejar lugar a sentimentalismos. Las reglas han muerto, pero la gente sigue viva. Antes, la pobreza era la única opción, pero ahora tienes manos y pies y puedes ganar dinero, y aún así sigues pensando en tomar caminos torcidos. ¿Dónde está la lógica? Si fuera en el pasado, los clones de arriba todavía pensarían en aliviar la pobreza, movilizándose pacientemente a estos solteros para que trabajen, insistiendo en arrastrarlos para enriquecerse juntos. Pero ahora todo el mundo se ha dado cuenta y simplemente ha cancelado por completa la política de red de seguridad para la reducción de la pobreza. Los melones forzados no son dulces, suspira un clon para ese. Si no piensa en trepar y lo jalamos con fuerza, no solo es un esfuerzo ingrato, sino que incluso podría pensar que tenemos algún motivo oculto. Cuando vea a la gente a su alrededor viviendo vidas cada vez más prósperas mientras él sigue viviendo en la miseria, esa iniciativa de querer mejorar será la fuerza que realmente lo impulsa a hacer las cosas. Depender completamente de que vayamos a su puerta a rogarle que se haga rico es imposible. En realidad, si fuera en el pasado, la tolerancia de los clones hacia el clamor de estos solteros tenía otra razón inevitable. En ese momento, el número de clones era limitado y sus capacidades de control aún eran insuficientes. La mayoría de estos solteros eran ociosos y estaban acostumbrados a agruparse para causar problemas. Si realmente se los presionaba demasiado y se juntaban para causar problemas en todas partes, inevitablemente se ralentizaría el progreso general de la construcción de infraestructura. Los clones tenían cuidado de no dañar el proyecto y solo pudieron reprimir temporalmente su ira, utilizando métodos suaves para estabilizarlos. Pero la situación ahora es completamente diferente a la de antes. Aproximadamente la mitad de la población de la Tierra de la Lluvia son clones de Lilin, y este número sigue creciendo a un ritmo geométrico. Una enorme cantidad de clones han ocupado diversos puestos de gestión, con personal para patrullar, mantener la estabilidad y la producción, todo en su lugar, habiendo formado ya una red de control hermética y estricta. Con suficiente confianza en sus manos, los clones naturalmente ya no necesitan hacer concesiones en todas partes a esos solteros testarudos. La implementación de las nuevas leyes fue rápida y decidida. Cualquiera que se atreviera a desafiar las reglas sería castigado rápidamente, sin margen alguno para la negociación. 100. El continente primitivo. Durante el último año, aproximadamente, el continente primitivo también se había transformado por completo. Los clones habían hecho un cálculo aproximado. En esta tierra de 120.000 kilómetros cuadrados, con la mayor parte de su territorio cubierto por desierto, la población primitiva original apenas superaba las 1000 personas. Ahora, sin embargo, se había convertido en el dominio de los clones. El clon N852 observaba el campamento que se formaba a lo lejos y no pudo evitar suspirarle a su subordinado. Por fin, ya no tenemos que comer pescado a la parrilla ni cangrejos peludos al vapor todos los días. Ya estoy harto de estos amargos días pioneros. Y hablando de eso, el desarrollo del cuerpo principal es rapidísimo. Mientras nosotros seguimos sobreviviendo aquí, ellos ya han establecido parques industriales por allá. El clon a su lado avanzando con profunda aprobación, con una expresión de recuerdos insoportables en el rostro. Cuéntamelo. Antes, cuando las condiciones eran malas, no había métodos de limpieza. Algunos hermanos en el desierto simplemente usaban arena para limpiarse el trasero. Estábamos un poco mejor cerca del mar, ya que podíamos apañárnoslas con agua de mar, pero era horrible cuando el clima se enfriaba. Solo podíamos recoger algunas hojas secas para limpiarnos. No te creerías lo incómodo que era. Mientras hablaba, de repente le lanzó una mirada traviesa al número 852. Por cierto, capitán, te vi usando una astilla de madera hace unos días, ¿verdad? Esas astillas tienen astillas. Si no tuvieras cuidado y una se te clavara, te dolería durante días, ¿verdad? El número 852 abrió muchos ojos y fingió enojo. ¿Qué pasa con tanta honestidad? ¿Te crees digno de lavarte con agua de mar? Esa parte del océano casi se contamina por tu culpa, muchacho. Esto hizo que el clon se echara a reír. Bueno, mejor no hablemos más de eso. Si seguimos hablando, no podrás almorzar hoy.
La risa se fue apagando poco a poco, y la sonrisa del número 852 se desvaneció lentamente, reemplazada por un toque de emoción en su voz. De verdad no esperaba que en poco más de un año, este lugar olvidado de Dios llegara a reunir 8 millones de clones. A este ritmo, podríamos poner en marcha el plan y unificar directamente todo el continente. Exactamente. Apuntando el subordinado, aunque su tono denotaba cierta cautela. Si no fuera por la existencia del clan Otsutsuki en este mundo, quién sabe cuándo podría aparecer, habríamos liderado a nuestros ejércitos para conquistar el mundo ninja hace mucho tiempo. ¿Por qué tendríamos que escondernos en este rincón remoto con tanta timidez? Hizo una pausa, se inclinó más cerca y preguntó en voz baja. Capitán, ¿el jefe ya se preparó para iniciar el plan de aterrizaje en Marte? El número 852 hizo un gesto de silencio rápidamente, mientras sus ojos escudriñaban los alrededores con atención. SHH. Ese asunto aún no está claro, no andes con eso. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre este universo y el nuestro, o si hay otros personajes rudos viviendo en Marte? Todo es aún desconocido. El clon chasqueó los labios y se inclinó de nuevo para pedir más. Bien, capitán, también escuché que el jefe tiene un nuevo reglamento para seleccionar camaradas con contribuciones destacadas que puedan mudarse a vivir a la dimensión Kamui en el futuro. ¿Crees que tenemos alguna posibilidad de ser elegidos? El número 852 arqueó una ceja y le dio una palmadita en el hombro con cierta confianza. Oye, mientras trabajas con constancia, ¿por qué sería imposible? Debes comprender que la fuerza del señor número 3 supera nuestra imaginación. Si de verdad nos seleccionan, sería una bendición celestial. Su tono cambió al tiempo que lo regañaba con severidad. Pero, mirándote, deberías dedicar más de esa energía que gastas en charlas triviales a la construcción. De lo contrario, ya habríamos construido hileras de edificios de 6 pisos en este continente primitivo, en lugar de estar apiñados en estas pequeñas casas de una sola planta. El clon se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa tonta. Así tampoco está mal. Creo que vivir en estas casas de 2 pisos es bastante bueno. Espaciosas y luminosas. Incluso podemos quedar a charlar después del trabajo. Es que, hizo una pausa, con un tono un poco angustiado. Es que hay muy pocas mujeres aquí. Ni siquiera hay nadie con quien tener una conversación seria. Tú. El número 852 lo miró con enfado. Solo piensas en el romance todo el día. ¿No puedes pensar en algo más serio? ¿Y qué tal si consideramos construir un cañón enorme? Los ojos del clon se iluminaron de emoción. Jejeje, siempre pienso que cuando esa cosa dispara, la forma en que explota con tanta fuerza debe ser particularmente divertida. Al oír esto, el número 852 se quedó sin palabras y la comisura de su boca se torció ligeramente. Sin mencionar a su subordinado, él mismo había estado sintiendo un poco de picazón por un tiempo. A medida que la construcción del espacio virtual avanzaba a paso firme, los clones superaron con éxito la barrera tecnológica de los 7NM, y la IA y los chips se produjeron en masa sin problemas. El desarrollo de toda la raza había entrado oficialmente en la era del Big Data. La producción, la construcción, la investigación científica y todos los demás eslabones lograron una gestión digitalizada de todos sus procesos, con una eficiencia que se disparó geométricamente. Según la percepción de los clones en el mundo exterior, en poco más de 2 años menos de 3 habían pasado de la incómoda situación de ser pioneros y comer pescado a la parrilla al umbral de una sociedad moderna. Los diversos cambios los dejaron deslumbrados y conmocionados. Lo que no sabían era que en el espacio virtual, donde el flujo del tiempo era completamente diferente al del mundo exterior, ya habían transcurrido en silencio 80 años. Durante esos 80 años, un total de 40 millones de clones trabajaron día y noche en relevos para superar dificultades, acumulando con fuerza logros asombrosos. Ahora, solo dentro de la Tierra de la Lluvia, el número de clones se acercaba a los 4 millones, sin mencionar los diseños en la Tierra de los Demonios, Sunagakure y otros lugares, que ya habían tejido una red densa y hermética. En marcado contraste con esto estaba la extravagante vida cotidiana del daimyo del País del Viento. Este gobernante de alto rango no había notado en absoluto la crisis oculta y todavía estaba estrujándose el cerebro por asuntos triviales de búsqueda de placer. Se enteró de que un maestro había aparecido recientemente en el mundo ninja, cuya representación de la ciruela en el jarrón dorado era increíblemente vívida. Le llenó el corazón de deseo, así que inmediatamente llamó a sus confidentes y se emocionó a ver la obra.
Cuando la obra llegó a una parte emocionante y escuchó que los personajes del libro poseían técnicas impresionantes, el daimyo del País del Viento se quedó mirando con los ojos abiertos, lleno de envidia. Decidió en secreto ir a la farmacia esa noche a pedir otra dosis de pastillas para mejorar el rendimiento. Pensó para sí mismo con suficiencia que, como noble daimyo, su estatus era tan exaltado, ¿cómo podrían esos plebeyos siquiera compararse? Los huevos que comía a diario eran tesoros que valían 1000 taels cada uno. La amante que había encontrado ayer era una mujer regordeta de 86 kilos, que lo atendía con mucha comodidad. Al pensar en esto, no pudo evitar sonreír, sintiendo que sus subordinados entendían cada vez mejores sus pensamientos, siempre adivinando sus preferencias a la perfección. Una vida así era sin duda mejor que ser inmortal. Probablemente nadie lo creería, pero los guardias personales de este daimyo de la Tierra del Viento habían sido reemplazados silenciosamente desde hacía mucho tiempo por clones. El clon guardián siguió al daimyo todos los días, observando su cuerpo hinchado balancearse como una rata gorda y escuchando sus preferencias indescriptibles y pervertidas, sintiendo su estómago revolverse con náuseas. Tomemos como ejemplo a esa mujer regordeta de 86 kilos que el daimyo favorecía hace unos días. No era una dama de buena familia, sino una corpulenta líder de bandidos que los clones habían arrebatado a un grupo de bandidos mercantes. Usando el Shoten no Jutsu, cambiaron a la fuerza el género del líder y la enviaron a la mansión daimyo disfrazada de muda. Si no fuera por eso, la voz grave del líder de los bandidos y su boca llena de jerga del inframundo probablemente los habrían retrasado el primer día. El mapa de poder de la raza clon era ahora algo indescriptible. La tierra de la lluvia, la tierra de los demonios, Sunagakure y otros lugares ya estaban bajo su control, y el desarrollo de cada región florecía. Sin embargo, para evitar alertar o sembrar el pánico en las demás naciones principales del mundo ninja, los clones no optaron por integrar sus fuerzas abiertamente ni por fundar un país precipitadamente. Mantuvieron la apariencia de naciones separadas mientras tejían en secreto una gigantesca roja que envolvía a todo el mundo ninja. 101. Alianza. Desde la última gran derrota de la aldea de Konoha, la Tierra del Fuego se había visto impregnada por una tensa atmósfera de afán de superación. Tanto la corte como la población se esforzaban al máximo por promover vigorosamente la innovación y el progreso tecnológico, con la firme intención de recuperar su antigua posición dominante. Recordando el pasado, la Tierra del Fuego simplemente había implementado un bloqueo de recursos contra la Tierra de la Lluvia, pero no esperaban que la cadena en reacción desencadenada por esa derrota incluso arrastrara a la Tierra de los Demonios y la Tierra del Viento a las consecuencias del bloqueo. Esta situación provocó directamente que el País del Fuego perdiera un importante medio para usar su hegemonía financiera para controlar y equilibrar a las naciones vecinas. Cada vez que pensaba en esto, el señor feudal del País del Fuego no podía evitar lamentarlo en secreto. Pero más allá del arrepentimiento, el presentimiento incómodo en su corazón se hacía cada vez más fuerte. Finalmente, incapaz de contenerse, convocó al ministro de Asuntos Militares y preguntó en voz baja. Dime, ¿es posible que los tres países de lluvia, demonio y viento ya se hayan conectado en secreto y formado una alianza contra mi tierra de fuego? El ministro de Asuntos Militares hizo una reverencia y respondió, su tono tenía un deje de certeza. Señor feudal, pueden formar temporalmente una asociación flexible debido a la presión de oponerse conjuntamente a la Tierra del Fuego, pero es absolutamente imposible que se condensen en una entidad monolítica. Después de todo, las costumbres culturales entre las naciones son muy diferentes, y nunca ha habido una conexión profunda. Además, durante este tiempo, nuestros agentes secretos no han detectado ningún movimiento inusual en ellas. En mi humilde opinión, es probable que nuestra última acción militar contra la Tierra de la Lluvia asustara a la serpiente, lo que la hizo sentir cautelosa. El señor feudal frunció el ceño, aún lleno de dudas. ¿Es posible entonces que hayan ocultado sus principales fuerzas de construcción dentro de las fronteras de la Tierra de los Demonios? He oído de informantes que la construcción en la Tierra de los Demonios está en pleno apogeo, y parece estar en pleno auge. El ministro de Economía, que estaba a un lado, se adelantó rápidamente para unirse a la conversación, con un tono despreocupado. Su Alteza puede estar tranquila. Ya inspeccioné personalmente la Tierra de los Demonios. Aparte de que las carreteras de los pueblos se están reparando con mayor fluidez, el resto del paisaje no era diferente. No se observaba ninguna anomalía.
En mi opinión, esa supuesta obra en pleno apogeo no es más que una broma de la gente de un país pequeño con pocos ciudadanos que no han visto el mundo, que arma un gran alboroto por reparar unas cuantas carreteras. El señor feudal de la Tierra del Fuego se acarició la barba y, tras un momento de reflexión, habló. Hablando de esa sacerdotisa de la Tierra de los Demonios, antes afirmó con convicción que no contaban con tecnología similar. En retrospectiva, vale la pena cuestionar esas palabras. ¿Será que alguna organización secreta está impulsando el asunto tras bambalinas? Cambió de tema, con un destello de emoción en sus ojos. Pero no importa, independientemente de quién filtró la tecnología, para nosotros es una excelente oportunidad para seguir adelante. Aunque no pudimos desmantelar los secretos fundamentales de la llamada tecnología de marionetas de drones, al menos hemos determinado la dirección de su desarrollo. La estructura material de esos restos ya es una referencia fundamental para el desarrollo tecnológico de nuestro país. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en la aldea de la nube oculta de la Tierra del Rayo, la atmósfera en la sala del consejo era igualmente solemne. El tercer Raikage miró el informe secreto presentado por su subordinado y golpeando fuertemente la mesa con la palma de la mano, haciendo que las tazas tintinearan. Desde que escuchó la noticia de que la Tierra del Fuego, debido a la vergüenza de la derrota, estaba poniendo todo su esfuerzo en investigar la tecnología de marionetas drone, ya no podía quedarse quieto. Un arma como esta, capaz de rivalizar con los ninjas, no debe ser monopolizada por el país del fuego. La voz del Raikage tenía su decisión habitual. Transmite la orden al Departamento de Inteligencia para que intensifique sus esfuerzos. Penetren en Konoha a toda costa. Debemos descubrir los detalles de esta tecnología. El ninja de abajo hizo una reverencia para aceptar la orden, pero su corazón estaba lleno de impotencia. Hoy en día, gracias a métodos secretos de infiltración y espionaje privado en Konoha, apenas habían logrado obtener el nombre de dron títere. En cuanto a los principios básicos y los procesos de fabricación, seguían siendo un completo misterio. El clon número 4 miró el resumen de inteligencia en su mano. Al enterarse de que la Tierra del Fuego y la aldea de la nube oculta de la Tierra del Rayo seguían investigando con insistencia la tecnología de los drones, títulos y chips, se burló de inmediato, con los ojos llenos de desdén. Seguro que están soñando. En el pasado, podrían obtener algo de conocimiento superficial, pero ahora todas las líneas de producción de chips se han trasladado a la dimensión Kamui. Querer tocar incluso un dedo de nuevo. Es simplemente una quimera. Desde que dominó el método de fusión de la línea de sangre Uzumaki, ese clon con Kamui Mangekyou Sharingan ya no tenía que soportar solo la carga del consumo de energía ocular. Ya había dividido y transferido parte de los permisos de acceso espacial a varios clones centrales de confianza. De esta manera, la carga que pesaba sobre él se aligeró a más de la mitad y finalmente pudo recuperar el aliento y vivir unos días de ocio. En su tiempo libre, no podía evitar frotarse las sienes doloridas, suspirando en secreto que los días de trabajo sin parar recientemente eran realmente demasiado agotadores, tan agotadores que había comenzado a tener alucinaciones. Siempre sentí como si ese jefe Lilin y su propio señor No. 4 siempre lo estaban observando desde muy lejos. Sacudiendo la cabeza con una risita, lo descartó como una ilusión causada por demasiada presión. Después de todo, era tan guapo. Era normal mirarlo unas cuantas veces más. Por otro lado, Lilin, la fuente de todo, no había aparecido en las reuniones centrales de los clones durante mucho tiempo. Se acurrucó en su salón exclusivo, su humor tan bajo como el algodón empapado en agua. Al contemplar su propio cuerpo terrícola sin habilidades especiales, y luego pensar en el enorme negocio familiar fundado por los clones, una profunda frustración lo invadió. No pudo evitar burlarse de sí mismo. Soy un pedazo de basura. Tales pensamientos surgían una y otra vez. En varias ocasiones incluso sentí deseos de suicidarse, pero en cuanto sus dedos tocaron la hoja afilada, retrocedió bruscamente. No podía soportarlo, de verdad que no podía. Solo tenía esta pequeña vida. Morir sin motivo una sola vez sería una gran pérdida. Además, siempre albergaba un atisbo de esperanza. Quizás este cuerpo suyo de la tierra escondía algún gran secreto por descubrir. Si se suicidaba ahora, ¿no estaría desperdiciando esta oportunidad potencial? Pero, de nuevo, era cierto que Lilin tenía miedo al dolor. Después de todo, no importa quién fuera, si tomara un cuchillo y se apuñalara sin razón alguna, probablemente no sería capaz de hacerlo. Tras terminar su lamento al aire, su mirada recorrió a los clones ocupados fuera de la ventana, quienes realizaban trabajos de construcción a toda marcha.
no pudo evitar fruncir el labio y murmurar, como para consolarse. Sigo siendo el más confiable. Después de murmurar, se dio la vuelta y se fue al cibercafé. Esas grandes ambiciones e iteraciones tecnológicas, en realidad, no le afectaban por el momento. Al menos en los juegos en línea, no podía perder. Tenía que arrancar en los servidores y ser un pez gordo formidable. El clon número 4, lejos en la sala de comando central, vio la apariencia de Lilin a través de la visión compartida y no pudo evitar suspirar impotente. No sabía cómo evaluar a este cuerpo principal. Después de todo, el funcionamiento de todo el colectivo dependía ahora de los clones para sostenerlo, y varios planos avanzaban ordenadamente hacia una buena dirección. Si Lilin estaba dispuesta a esconderse en el cibercafé jugando, entonces que ellos, los clones, carguen con todo esto. 102. Jardín de infancia. Dentro de la Tierra de los Demonios, desde que se ganó esa guerra contra la Tierra del Fuego, el administrador había estado infeliz todo el día. Aunque siempre sintió que merecía la mayor parte del crédito por esta victoria, al mirar la plata de los impuestos entregada a tiempo dentro de las fronteras, su corazón se sintió como si estuviera agobiado por una piedra, una indescriptible sensación de injusticia. Las diversas cuentas reportadas por sus subordinados eran todas claras, no faltaba ni un centavo de impuestos, y las perlas, vidrios de colores y otros tesoros enviados al palacio eran incluso más abundantes que en años anteriores, pero él sentía que algo era extraño. Los precios subían de forma cada vez más desorbitada, y más de la mitad de los sirvientes del palacio se habían marchado. Anteriormente, estaba rodeada de 10 hermosas concubinas, pero ahora solo quedaban su esposa principal y 2 viejos sirvientes para custodio el vasto palacio.